El maestro de los 1000 jutsus 261, 280. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 261. Juro intentó encerrarlo en piedra, pero una muestra de Susanoo frenó el ataque y destrozó la roca que intentaba envolverlo. Sasuke contraatacó con un movimiento de la espada de su construcción de chakra que obligó a su oponente a usar la técnica de subestación. Contra un Uchiha, la técnica no era tan útil, ya que sabrían al instante a dónde iba el usuario. Sasuke no fue la excepción. Soltó el Susanoo y atacó con una lanza Chidori. A pesar de salir del Kawarimi, Juro logró esquivar la mayor parte del ataque de energía Raitón, aunque perdió una pulgada de carne en el brazo. Kakashi se lanzó hacia adelante. Sasuke estaba algo irritado por no poder terminar el duelo, pero sabía que Kakashi nunca lo vería así. El combate era un lugar para la victoria, no para otras consideraciones. Encogiéndose de hombros, siguió a su sensei, despachando con calma a algunos shinobi de Iwa que también intentaron unirse a la pelea. Juro sabía que sus días estaban contados. Los shinobi de Konoha eran demasiado fuertes. Quizás si aún tuvieran un Jinchurikyo. Pero no había tiempo para recriminaciones en ese momento. Su último deber era intentar derrotar a uno de estos monstruosos shinobi antes de que lo eliminaran. Desafortunadamente para Suzumori, ser atacado por Sasuke y Kakashi al mismo tiempo le impidió escapar. Su intento de esconderse fracasó cuando una enorme espada violácea lo atravesó justo cuando la roca lo envolvió. La muerte llegó casi instantáneamente. A pesar de la muerte de Juro y las numerosas ventajas que la alianza Konoha-Suna tenía en el campo de batalla, los shinobi de Iwa eran numerosos. No fue una batalla rápida, ya que incluso el equipo 7 se cansó y estuvo a punto de agotar su chakra tras la masacre. Y fue una masacre. Ríos de sangre empaparon la tierra mientras la destrucción continuaba. Los últimos cientos de shinobis de Iwa se desmoronaron y huyeron justo cuando las píldoras de chakra empezaban a salir hacia Konoha. Naruto era el que tenía más energía a pesar de haber reinvocado a su Kage Bunshin. También era el más disgustado con la masacre. Tenía más de 400 impresiones de muerte y mutilación que procesar, ya que los recuerdos de su clon eran suyos. Este tipo de guerra lo asqueaba. Sabía por qué Jiraiya estaba tan decidido a lograr la paz. Enviar un equipo le había puesto los nervios de punta y había empezado a dudar de si era la mejor opción para Hokage. La presión era inmensa. Pero ahora tomaría el mando. Y lucharía por la paz con todas sus fuerzas. Pondría fin a esta guerra y se aseguraría de que nadie se atreviera a hacerla de nuevo. Matar a un genin de 11 años que había luchado valientemente por su aldea le daba náuseas. Pero finalmente se hizo. Iwa estaba derrotado y su ejército huía de regreso a la precaria seguridad de su aldea. Jiraiya era cauteloso y era improbable que los enviaran a acabar con la aldea. Akatsuki sabría que Naruto estaba allí, así que lo más probable era un rápido regreso a Konoha. Incluso si Kumo se daba cuenta de que el equipo más fuerte de Konoha había abandonado la aldea, no habría forma de que pudieran adelantarse antes de su regreso. Naruto podía visualizar el mapa en su mente. Las fuerzas de Suna continuarían asfixiando la tierra de la tierra, e Iwa tendría que rendirse o abandonar por completo los diversos pueblos y ciudades que sostenían su aldea oculta. Cualquiera de las dos perspectivas significaba el inevitable declive de Iwa como gran potencia. En una generación, serían como Kusagakure. Una aldea notable, pero regulada a la sombra de sus superiores. Kankuro se estremeció, contento de ver partir a los shinobi de Konoha. El poder que tenían a su disposición era aterrador. Sabía que no eran invencibles. Los había visto finalmente perder el ritmo y cansarse. Seguían siendo humanos. Por ahora Pero el precio de debilitar a 4 shinobi, casi 2000, y aunque estaban exhaustos, seguían siendo increíblemente peligrosos. Kankuro era orgulloso, pero sabía que Konoha podía aplastar su aldea con solo esos 4. Su ojo táctico sabía que la única manera de ganar una batalla así era debilitarlos, nunca agruparse y nunca dejarlos descansar. Pero incluso así, ¿qué podría detenerlos si deseaban retirarse? Podían escapar de cualquier cerco. Tendría una larga conversación con su hermana al regresar a Sunagakure. Ella necesitaba comprender que Suna necesitaba la alianza con Konoha. Si Konoha se convertía en su enemigo, serían aniquilados. Jiraiya estaba de buen humor. Es cierto que la primera noche con Tsunade en sus brazos no fue como esperaba, pero él había estado ahí para ella.
La noche había empezado bien con una buena cena, y cuando Tsunade aceptó su invitación para un poco de diversión nocturna, se sintió inmensamente feliz. Por fin estaba sucediendo. Lo que no vio venir fue que ella se derrumbara y llorara tras el primer sorbo de sake que le había ofrecido. La nieta del primer Hokage era fuerte. La vida le había dado golpes terribles, pero perseveró. Pero no le había confesado del todo la magnitud de su dolor por la pérdida de su aprendiz y el vínculo definitivo con su primer amor. Así que Tsunade se desnudó y se aferró a él, y el valiente Jiraiya se quedó con ella toda la noche sin un solo pensamiento lascivo. Al amanecer, Tsunade se había desenredado de Jiraiya y le había dado las gracias. Le había dado un beso y se había disculpado. El Hokage aún podía saborear ese beso en sus labios al comenzar su labor diaria como líder de una aldea en guerra. Al menos es una guerra que estamos ganando. El equipo 7 pronto regresaría de su misión. Había sido un éxito rotundo. Más de 2000 shinobi enemigos habían muerto, incluyendo a Juro Suzumori. Iwa, como potencia en tiempos de guerra, había sido aplastada. Y justo cuando derrotamos a un enemigo, otro comienza a realizar movimientos. Jiraiya estaba profundamente preocupado por el cruce de la frontera entre los shinobi de Ame. Los dos supervivientes habían sido interrogados y entre Ibiki e Inoichi no podían guardar ningún secreto. El problema era que su misión era increíblemente vaga. Se les había encomendado entrar en uno de los pueblos cercanos a Konoha y esperar nuevas instrucciones. Eso era todo. No tenía sentido que Rain entrara en una guerra que la alianza Kumo/Iwa estaba perdiendo. Siendo una aldea pequeña, no podían siquiera pensar en cambiar el rumbo. Si Akatsuki los apoyaba, eso los convertiría en una amenaza, pero ¿por qué revelarían sus intenciones tan abiertamente a las naciones? Sumado a la falta de respuesta al mensaje de Jiraiya, era casi como si estuvieran provocando a Konoha. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada del equipo 7. Recibieron información y Sasuke y Sakura fueron despedidos. Shikaku se unió a ellos y los cuatro comenzaron a comentar las últimas noticias. Shikaku comenzó. Kumo no ha hecho mucho, aunque docenas de sus shinobi han cruzado sus fronteras. Es probable que sean espías, pero también podrían ser saboteadores y asesinos. Hemos matado a algunos escuadrones que se abrieron paso hacia Inokuni, pero estoy seguro de que hemos pasado por alto a más de uno. No podían hacer mucho al respecto. Ya habían aumentado el número de patrullas internas. Naruto miró a los tres shinobi mayores. Entonces, ¿qué sigue? ¿Vamos a atacar a Kumo otra vez? Shikaku negó con la cabeza. Podríamos, pero me preocupan dos cosas. Les entregó un informe a Naruto y Kakashi que describía el encuentro de Kiba con los shinobi de Ame. Y aquí está el informe sobre lo que el Kazekage cree que es el Bakuabutai, cuerpo de explosión, de Iwa. Kakashi miró hacia arriba. Pero tú piensas diferente. Sabemos de un miembro de Akatsuki que podía realizar estos ataques con facilidad. Deidara, ninja desaparecido de Iwagakure. Jiraiya se recostó en su silla. ¿Pero por qué? Kakashi lo supo al instante. Quieren atraernos. Quieren, en concreto, a Naruto. Nuestro trabajo como equipo de respuesta rápida significa que creen que finalmente saldremos y nos encargaremos de su bombardero. Entonces atacarán. Naruto miró el mapa de las naciones elementales. Pero también hemos estado en el frente luchando contra Iwa y Kumo. Puede que piensen que regresaremos a Kumo o acabaremos con Iwa. Shikaku emitió un zumbido en el fondo de su garganta mientras consideraba las posibilidades. Esto también significa que creen que tienen los shinobi necesarios para enfrentarse a tu equipo. Los Akatsuki siempre parecen saber cuándo y dónde atacar, explicó el mayor de los Nara. Podrían estar subestimándonos, respondió Naruto. Kakashi consideró las consecuencias. Si iban a cazar a Deidara, podrían caer en una trampa. Si se enfrentaban a Kumo o acababan con Iwa, Akatsuki podría estar esperándolos. Le parecía improbable que tuvieran el poder suficiente para enfrentarse a su equipo en 3 lugares. O bien no tienen emboscadas esperándonos en Iwa y Kumo o tienen acceso a algún tipo de jutsu de teletransportación como el Iraishin no Jutsu. Técnica del dios del trueno volador. En lugar de correr esperando su emboscada, terminemos con esta amenaza en nuestros términos, declaró Kakashi. ¿Quieres que ataquemos a Ame? Preguntó Jiraiya. Atención. Atacaremos a Ame con una gran fuerza. Mi equipo me acompañará junto con otros shinobi altamente capacitados. Tendrán que abandonar Ame o luchar por mantenerla. Mientras tengan la defensa, no habrá más ataques sorpresa ni interferencias en nuestras batallas como fuera de Takigakure.
Naruto respaldó a su sensei y Jiraiya estaba ansioso por descubrir el destino de sus alumnos descarriados. Shikaku era la única voz disidente. Todavía me parece arriesgado. Necesitamos más información antes de atacar. Deja que algunos de nuestros espías se infiltren en la aldea antes de actuar. Si calculamos bien las cosas, incluso podríamos atacar mientras Akatsuki prepara sus emboscadas en otro lugar. Jiraiya parecía decidido a seguir su curso, pero Kakashi sabía que si apoyaba a Shikaku, el Hokage lo escucharía. El Godaime era inteligente y lo suficientemente sabio como para escuchar los consejos de los genios mentales que había elegido como su consejo. Sinceramente, no creía que los espías tuvieran éxito y probablemente se perderían vidas. Pero, por otro lado, mantener al equipo 7 en la aldea permitiría que se desarrollaran más cosas. Iwa incluso podría rendirse mientras el cerco se cerraba sobre su aldea. También le daría tiempo a Sakura para mejorar los trajes de Fuinjutsu que estaba creando. Y si ocurría lo peor donde el equipo 7 caía, sería importante haber enseñado a otros algunas de sus fórmulas mejor guardadas. Hokage-sama, creo que podemos dedicarle algo de tiempo. Nuestros enemigos aún se están recuperando. Si Shikaku puede darnos información sobre lo que enfrentamos, dejemos que sus agentes lo intenten. Incluso si fallan, podría revelar algo sobre nuestros oponentes. Mientras tanto, mi equipo puede quedarse en la aldea. Jiraiya se levantó y se paseó un rato. Muy bien, Shikaku, te doy 10 semanas para que nos consigas algo. Si no, empezaremos los preparativos para marchar con nuestros aliados y rodear a Megakure. Una vez decidido esto, Jiraiya los despidió. Naruto sin duda querría pasar tiempo con Sakura antes de que se obsesionara demasiado con sus ideas de Fuinjutsu. Shikaku comenzaría a informar a los shinobi que había reclutado en su cuerpo de inteligencia y buscaría la manera de entrar en la aldea enemiga. Kakashi se aseguraría de estar en plena forma para el próximo enfrentamiento. El Hokage estaba profundamente preocupado por lo que encontrarían en Amegakure. Los Akatsuki restantes eran monstruos, por no hablar del potencial de Nagato y Yaiko. Kisame merecía con creces su rango S. Su espada absorbía chakra, lo que lo hacía casi invulnerable al ninjutsu. Su fuerza y kenjutsu dificultaban el combate cuerpo a cuerpo. Sería demasiado esperar que la bestia sin cola fuera susceptible al genjutsu. Deidara se parecía a Naruto en que era un asesino de ejércitos. Sus explosiones masivas podían aniquilar una fuerza de ataque a menos que se hicieran preparativos cuidadosos. Sasori era otro enemigo de clase S que lidiaba con venenos tóxicos que casi cambiaron el curso de la Segunda Guerra Shinobi. ¿Qué más había tramado ese monstruo en los años transcurridos? Finalmente, alejó de su mente los pensamientos de Akatsuki. Esta guerra había sido mucho más letal e intensa que en los primeros días de la Segunda y Tercera Guerra Mundial Shinobi. En aquel entonces, no siempre se podía confiar en los aliados, por lo que las grandes potencias tardaban meses en planificar y perfeccionar un solo asalto. Salvo algunos eventos clave, la mayor parte de la guerra se basó en escaramuzas entre pequeños grupos de shinobi, dispersados por el inusual campo de batalla masivo. El dominio de Konoha hizo que la Cuarta Guerra Mundial Shinobi fuera un asunto mucho más mortífero, pero con suerte, rápido. Si todo pudiera resolverse en menos de un año desde la invasión de Kumo, Jiraiya estaría muy contento. Dado que había sido tan sangriento y mortal, significaba que el futuro de una persona era incierto. Un shinobi debía disfrutar del presente como pudiera, porque el futuro era aún menos seguro que en tiempos de paz. Con ese pensamiento firmemente arraigado en su mente, dejó un par de clones en la torre y salió en busca de Tsunade. Naruto había logrado convencer a Sakura de dejar el trabajo para salir a cenar con él. Convencerla quizás no fuera la palabra correcta. Fue más bien la amenaza de Naruto de no permitir que Sakura usara sus clones durante sus experimentos de Fuinjutsu lo que la hizo finalmente ceder. Sakura admitió que fue agradable cenar con Naruto. Se aseó impecablemente y disfrutaron de una comida de primera en un restaurante extraordinario. Todo parecía nuevo porque era nuevo. El restaurante había sido destruido durante la invasión de Kumogakure. Los dueños no habían escatimado en gastos y acababa de reabrir hacía una semana. El hecho de que Naruto fuera un namikaze le daba un lugar a pesar de la falta de reservas. Era un héroe y su reputación no hacía más que crecer. Sakura también recibía muchas miradas amistosas. Sus sellos habían protegido varias casas. Los camareros se mantuvieron ocupados manteniendo a la gente alejada de la pareja esa noche. Estoy empezando a pensar que deberíamos salir a comer con una Enge Sakura-chan. Sakura sonrió.
Era un buen cambio respecto a hace 3 años, cuando Naruto había empezado a usar un Enge porque la gente lo despreciaba. Ahora quería usarlo para evitar la constante interrupción de quienes querían agradecerle por salvar la aldea y traer gloria a Konoha. Al recordarlo, no podía creer lo estúpida que había sido en la academia. ¿Cómo pudo no haber visto lo increíble que era Naruto? Admítelo, disfrutas la atención, bromeó Sakura. Suzita se frotó la nuca. No se lo digas a Sasuke, pero sí lo hago. Ser notado y reconocido fue el sueño de mi vida. Ya no necesito que todos me miren, pero es agradable de vez en cuando. Continuaron comiendo, mirándose varias veces. Sakura había disfrutado de sus besos y momentos íntimos, pero no habían ido más allá. Quizás esta noche era la hora. Sasuke ya había tenido relaciones carnales y estaba a punto de tener otra esposa. ¿Por qué no debía el resto del equipo dar ese siguiente paso en las relaciones interpersonales? Ella tomaría precauciones para evitar sorpresas inesperadas. Hasta que esta guerra termine, tendré que ser cauteloso. El equipo 7 no debería separarse. Sí, pensó Sakura para sí misma, haría que esta noche fuera especial. Danzo había vuelto a disfrutar manipulando influencias dentro del clan Hyuga. No les costó mucho convencerlos de secuestrar a Hanabi. Lo único difícil fue asegurarse de que el intento ocurriera mientras ella entrenaba con su equipo, en particular con Konohamaru. El chico era un shinobi fuerte para su edad. Sin embargo, Danzo no contaba con eso. Había participado en varias misiones con Hiruzen y conocía bien el poder de Enma. El resultado nunca estuvo en duda. Los ancianos habían sido despojados de su poder y Hinata reinaba con supremacía. Fue un resultado mucho mejor que el peligro de un conflicto abierto en un momento en que Konoha necesitaba unificarse. Y una vez que ganemos esta guerra, no me costará mucho provocar la siguiente. Solo necesito encontrar a alguien bien posicionado en Kirigakure o Sunagakure y pensará que la idea de capturar y criar a los miembros del clan Hyuga surgió de ellos. Kotoa Matsukami era su arma más poderosa. Desafortunadamente, no podía usarse con demasiada frecuencia, pero uno o dos individuos podían desencadenar otro conflicto. Y Danzo sabía que lo mejor para la hoja era aplastar a las demás aldeas. No sería una tontería. Kumogakure e Iwagakure debían ser aniquilados por completo y Konoha debía tener tiempo para reconstruirse. No tardaría mucho, 1 año o 2 como máximo. El poder inigualable del equipo de Kakashi era una maza capaz de someter al mundo. Incluso habían derrotado a Itachi, alguien por quien Danzo había estado preocupado. Una vez se arrepintió de no haber podido reclutar a Kakashi para Road. Resultó ser lo mejor. Sus agentes eran hábiles, letales y totalmente leales. No eran innovadores ni inspiradores. Kakashi, fuera de Road, había hecho más por la aldea de lo que jamás habría podido hacer con Danzo. No era demasiado orgulloso como para admitirlo. El Sandaime fue aclamado por enseñar a los Sannin, pero su reputación como sensei se vio empañada por la deserción de Orochimaru. Era cada vez más evidente que incluso los Sannin palidecerían ante el poder de Naruto, Sasuke y Sakura. Las futuras generaciones le darán un nuevo título a Kakashi no Sharingan. Sin duda, será Tensei Sensei, maestro genio. Su equipo cambiaría el mundo y en las sombras Danzo apuntalaría enemigo tras enemigo para erradicarlos hasta que ninguno volviera a desafiar a Konohagakure no Sato. Konohamaru disfrutaba de una comida en casa de Iruka Sensei. Iruka había sido su sensei en la academia y había supervisado su progreso con frecuencia tras dejar la academia y ascender al rango de Jonin. Cuando Konohamaru se culpó por la muerte de Izumo y Kotetsu, Iruka estuvo ahí para apoyarlo. Una escucha comprensiva le fue de gran ayuda en ese momento. La comida no fue tan fantástica, la verdad, pero fue demasiado educado como para decir nada. Iruka no se había casado con Anko por su cocina. Y el dango, tanto de plato principal como de postre, fue un poco excesivo. El antiguo instructor de la academia, sin embargo, felicitó efusivamente a su esposa. Eso fue maravilloso, Anko-chan. Anko puso los ojos en blanco y Konohamaru tuvo que contener una risita. Según las mujeres civiles, cuando nos embarazamos empezamos a tener antojos que no podemos controlar. ¿Pero no estabas obsesionada con el dango antes de quedar embarazada? Anko intensificó ligeramente su instinto asesino, pero el joven Chunin simplemente sonrió. Entrenó con Enma y ese viejo mono tenía instinto asesino a raudales. Además, sabía que Anko no le haría daño. A pesar de su temible reputación, era completamente leal a la aldea y probablemente aún más leal a Iruka. Continuaron la comida y el joven Sarutobi preguntó cuándo nacería el bebé. Otros 5 meses según el ninja médico, respondió Iruka.
Mitarashi dejó escapar un grudido. 5 meses más. Recuérdame que te mate después, Iruka. Iruka dejó escapar una risa que estaba teñida con un poco de nerviosismo. Konohamaru sonrió. No quieres matar al padre de tu bebé, Mitarashi-san. Ya veremos. Ya siento que mi coordinación y mi acondicionamiento físico se están yendo al traste. Iruka rápidamente cambió de tema. Entonces, ¿cómo está tu equipo? El Chunin repasó la nueva dinámica con la incorporación de Anami. Era un buen equipo, con una sólida combinación de ninjutsu y taijutsu. Era joven para la responsabilidad, pero había sido preparado prácticamente desde su nacimiento para un rol de liderazgo. Iruka y Anko se dieron buenos consejos y los tres disfrutaron de su mutua compañía. Él se aseguró de ver cómo estaba la feliz pareja. Con toda la muerte que había rodeado a Konoha, fue realmente maravilloso ver cómo surgía la nueva vida. Pasaré por aquí al menos una vez a la semana. Quizás algún día pueda enseñarle a tu hijo como tú me enseñaste a mí, Iruka-sensei. Iruka sonrió. Eso sería algo bueno. Lo espero con ansias. ¿Estás seguro de que vendrá? Preguntó el hombre que se hacía llamar Pain. Obito se divirtió con la pregunta. A Nagato le gustaba tener el control, pero este era su plan. Sabía que Kakashi mordería el anzuelo. El shinobi siempre tendría la mente de un asesino. Si pudieras cortarle la cabeza a una organización, su cuerpo moriría. Los ataques de Deidara y los shinobi sacrificatorios de Ame se crearon con un solo propósito: atraer la atención de Konoha hacia Amegakure. Que trajeran a los Jinchuriki directamente a su base de operaciones. Era demasiado arriesgado enfrentarse al equipo de Kakashi en el campo de batalla. Incluso si trajeran los 6 caminos de Pain, Kisame, Sasori, Konan y Deidara, podrían no ser suficiente. Por si fuera poco, Nagato tendría que usar el Hedorine Tensei no Jutsu, camino exterior. Técnica de renacimiento, y revivir al verdadero Madara Uchiha. Sería demasiado arriesgado lejos de Amegakure. Atrincherado en la zona más protegida de Amegakure por el Gofu Kekai, barrera de los 5 sellos, el verdadero Nagato no permitiría que le ocurriera nada malo. Tendría tiempo suficiente para completar el jutsu y usar el arma definitiva contra el equipo de Kakashi. Obito preferiría no usar esa arma. No confiaba en el antiguo Uchiha. Cierto, le había salvado la vida a Obito, pero antes había confiado y había sido quemado. Era mucho mejor para él tener el control cuando se elaboraran los planes finales. Recrearía el mundo y traería la paz verdadera. Para ello, prepararía a Megakure. El dolor agotaría a los invasores. Allí, Akatsuki resistiría y derrotaría al último Jinchuriki. Después, solo tenían que esperar a que el Gobi se reorganizara y su plan se completara. Soy mayor que tú y sé discernir el carácter. Sé cómo actuará cualquiera con el Sharingan. Kakashi vendrá y traerá a su escuadrón. Puede que tenga más apoyo, por eso eran necesarios los reclutas adicionales. A Obito le divertía mentir. De ninguna manera era mayor que el portador del Rinnegan. No perderé. Aunque mi antiguo sensei esté con ellos, no importará. Obito esperaba que así fuera. Jiraiya era un enemigo peligroso, pero a sus ojos no merecía ni siquiera estar entre los 3 primeros. Sasuke poseía ojos aún más avanzados que su propio Sharingan. Naruto dominaba el Senjutsu y albergaba el poder de una bestia con cola. Pero sobre todo, Obito temía a Kakashi. El que siempre lo había superado en todo. El que había matado a Rin. El que solo crecía en poder año tras año. Si me salgo con la mía, ni siquiera te veré durante la batalla. Deja que los caminos del dolor o de Kisame se encarguen de ti. Sasuke no sentía mucha simpatía por Ami. Cada noche se unían para tener un hijo, pero más allá de eso, su matrimonio no tenía nada que una persona normal consideraría amor. Ami había sido humillada en su propia boda y a Sasuke simplemente no le importaba. Sin embargo, su trato con ella provocó menos ofertas de matrimonio. Había revisado la lista y la encontró llena de hijas de civiles. Pocas kunoichi querían ser la segunda esposa de un hombre que había tratado a la primera con tan poco respeto. El hecho de que probablemente tendrían que retirarse del estilo de vida shinobi para criar pequeños herederos Uchiha y, en esencia, convertirse en yeguas de cría, hacía aún más sombrías esas perspectivas. Sasuke creó un Kage Bunshin y lo envió a revisar los registros familiares. Elegiría a una chica civil según si tenían parientes que hubieran sido shinobi. De una forma u otra, su clan se fortalecería. Resurgiría a la fama. Su familia había ayudado a fundar la aldea y se lo debía a la memoria de sus padres y a quienes la precedieron para revitalizarla. Ya fuera con 2 esposas o con 20, lo lograría.
Tezuka Yotsuki, el Godaimer Raikage, sabía que su nación y su aldea se encontraban en una situación peligrosa. Iwagakure había perdido la capacidad de proyectar su poder. Kumo aún era fuerte en número, pero en calidad, Konoha los diezmaría. Había tomado varias medidas para intentar aliviar la situación. Primero, intentó atraer a los samuráis. No pudo ser, y de alguna manera, Konoha incluso convenció a Mabui de que habían sido inocentes en sus ataques. Su segundo proyecto avanzaba a buen ritmo, pero tenía sus propios costos. Cientos de shinobi habían sido sacrificados en el altar de un Kinjutsu en particular, pero por fin la fuerza Kinkaku estaba lista. Observó a Fuyu mientras se arrodillaba y le dio su informe sobre su preparación. Excelente, Fuyu. Tu primera misión será asesinar al Daimyo del Fuego. Sin embargo, el tiempo será crucial. Quiero que tú y tu equipo hagan todo lo posible para infiltrarse en Inokuni sin ser detectados. Espera a que Konoha prepare un ataque importante y luego derroquen al líder de su nación. Prendan fuego a la ciudad y terminen lo que empezaron. Fuyu sonrió. Ai Raikage-sama. Una vez que terminemos con el Daimyo, ¿qué debemos hacer? El líder de Kumogakure, de mirada acerada, levantó la mano y la cortó hacia un lado. Lo dejo a tu criterio. No sabemos cómo reaccionarán y no tendré forma de contactarte. Si hay otros objetivos potenciales, atrápalos. Si no, regresa a la aldea. Fuyu tenía órdenes y una nueva misión. Si no podían combatir a Konoha en combate abierto, desmantelarían la nación. El bandidaje ya había crecido a pasos agigantados gracias a todos los civiles desplazados por la invasión. A menos que el Hokage quisiera que la economía, la reputación y la capacidad de Inokuni para mantenerse como potencia nacional se deterioraran, tendría que intervenir. Eso significaría que los shinobi patrullarían su propio país y no invadirían Kaminar Inokuni. El plan, como todos los planes, no era infalible. Un ataque contra el Daimyo ya había fracasado. A Konoha quizá ni siquiera le importara el resto de Inokuni. Esa era la posibilidad que más la preocupaba. Sí, una nación apoyaba a su aldea con misiones, metal, comida, papel y otros artículos de primera necesidad. Pero si acumulaban suficientes reservas, podrían terminar la guerra antes de sentir los efectos. Tras el fin de la guerra, no quedaría nadie que les impidiera saquear lo que necesitaban de sus vecinos. No compartió su análisis con el Raikage. Él lo había dejado a su discreción, lo que significaba que Fuyu haría algo con propósito en Inokuni. Mataría al Daimyo y luego revisaría la lista de las amenazas más peligrosas para su aldea. Y, de paso, se aseguraría de vengarse también. El Kazekage dio la bienvenida a Kankuro de vuelta a casa. Había completado su labor en el campo de batalla con gran maestría. Con la ayuda de Konoha, diezmaron Tsuchinokuni. Tras la última y desastrosa batalla de Iwa, varias ciudades importantes se rindieron. El Daimyo de la Tierra lideró a su ejército personal para lograr lo que su aldea oculta no pudo. Por desgracia para el Daimyo, no tenía shinobi con él. El ejército sufrió una muerte lamentable a causa del veneno presente en sus suministros. 2/3 habían muerto por uno de los venenos de acción más lenta que Sasori había creado antes de su deserción. Con la moral destrozada por la pérdida de vidas, a Kankuro le había resultado fácil liderar al cuerpo títere en una sangrienta victoria sobre los soldados. Ahora, la riqueza y los bienes materiales fluían a Sunagakure. Y era una buena noticia, ya que el precio de todo había subido. Había convocado a su consejo para revisar la carta codificada que Jiraiya había entregado. Era una llamada para ayudar en un ataque a Megakure. Los Akatsuki estaban allí, evidentemente, habían estado reuniendo a los Biju. Mientras Kumo protegía sus propias tierras con su postura defensiva y Iwa no estaba en posición de atacar, esto les permitiría traer una fuerza poderosa sin dejarlos vulnerables. Temari advirtió que Konohagakure no necesitaba ayuda para derrotar a una potencia menor como a Megakure. Sin embargo, otras dos voces la contradijeron. Kankuro ansiaba estar del lado bueno de Konoha. Había hablado del poder del heredero del destello amarillo. No queremos ponerles en aprietos. Si quieren que los ayudemos, yo digo que lo hagamos. ¿Cuáles son los riesgos? Si mi hermana tiene razón, habremos obtenido una victoria fácil y fortalecido nuestra alianza. Yura también habló. Sería un honor para mí liderar el esfuerzo aliado. Kankuro ha demostrado su competencia, pero ya ha desempeñado un papel importante. Se había ganado su descanso. Permítanme representar a Sunagakure. A Baki le gustaba Yura. Sus consejos siempre habían sido acertados y era un visionario. Había sido fundamental en la reconstrucción de la fuerza shinobi tras el desastre de la invasión de Konoha.
Era un hombre sensato y meditaba las cosas con detenimiento. A Kankuro no le importaba personalmente liderar. De hecho, todo aquello le parecía una distracción para no poner a prueba a su nueva marioneta. No me importa si te haces cargo, pero me gustaría participar también. Baki tenía la información para tomar su decisión. Yura, llevarás contigo una fuerza de 200 shinobi, todos Chunin o superior. Haz tus selecciones y reúnete con las fuerzas de Konoha cuando estén listas para marchar. El Kazekage despidió al consejo excepto a Kankuro y Temari. Temari, ¿qué harás cuando te conviertas en Kazekage? ¿Destruirás la alianza con Konoha? Ella apretó los dientes con fastidio. No desperdiciaré la vida de nuestra gente así. Pero tampoco iré a buscarlos cuando digan ir ni me sentaré cuando digan sentarse. Toda esta guerra se planeó en Konoha. Ha seguido todas sus órdenes como una marioneta. No eran órdenes. Jiraiya Dono nos ha confiado todo el tiempo. Si sus planes conducen al éxito y al poder de Tsunagakure, sería una tontería no acatarlas. Kankuro añadió rápidamente. Temari, deja atrás el pasado. Konoha es el futuro de las naciones elementales. Podemos ascender a la cima con ellos o podemos ser aplastados por ellos. No se andan con rodeos. Han criado monstruos de un poder increíble. Yo estuve allí. Supéralo y piensa en tu aldea. Baki pudo ver a la orgullosa hija de Tsunagakure sopesar esas palabras. Finalmente, dijo. La historia de las guerras shinobi nos enseña que las alianzas nunca perduran. ¿Qué pasará cuando Jiraiya deje de ser el Hokage? ¿Será su próximo líder tan complaciente? Cuando sea el Kazekage no iniciaré una guerra, pero afirmaré nuestra independencia. No seguiré el camino de la cobardía. La mirada de Temari estuvo fija en Baki todo el tiempo hasta que terminó su declaración, mirando directamente a su hermano. No me llames cobarde. Cuando yo sea el Kazekage y te pida que pelees contra un shinobi de Konoha, ¿cumplirías con tu deber o te escabullirás o intentarás contradecir mis órdenes? Luchar contra Konoha sería un suicidio, gritó. Nunca respondiste mi pregunta. Siempre he hecho lo que mi aldea me ha pedido. ¿Crees que quería estar cerca de nuestro hermano? Pero como buen soldado, lo acompañé a Konoha. Nunca dudes de mi compromiso con Tsunagakure. Si aguanto la locura de Gaara, puedo aguantar la tuya. Baki suspiró. Ya basta. La decisión está tomada. Entiendo tus preocupaciones, Temari, pero seguiremos honrando nuestra alianza con Konohagakure. Aún no eres Kazekage y si no empiezas a darte cuenta de cómo sopla el viento, la aldea se irá a pique. Temari inclinó la cabeza. No era tonta. De ninguna manera quería una guerra con Konoha. No le importaría que Kakashi muriera, pero no se arriesgaría a la aniquilación de su pueblo. Pero la mortificaba. La herida se reabría cada vez que alguien mencionaba a Gaara. Cada vez que alguien mencionaba a Kakashi y hablaba de cómo era un héroe para Suna, una furia feroz le invadía las entrañas. La lógica era lógica, pero ella había amado a su hermano. Él nunca tuvo ninguna oportunidad. Lo habían vuelto loco, había vivido una vida de soledad y aislamiento, y luego lo habían aniquilado brutalmente. Y a todos los demás en el mundo no les importó. Llevaba su resentimiento hacia Konoha como una promesa de honrar la memoria de su hermano. Entiendo, Baki-sensei. Se volvió hacia su hermano. Ten cuidado. He visto lo que hacen los Akatsuki. Son peligrosos. Baki se alegró de que la reunión terminara sin que ambos se dispersaran furiosos. Aunque confiaba en que Yura haría buenas elecciones para su ejército, era su deber como Kazekage revisarlas. Sin embargo, no era ajeno al trabajo y se preparaba para más jornadas largas el mes siguiente. Jiraiya era más feliz que nunca. Su relación con Tsunade era tal como lo había soñado. Y tenía más inspiración de la que podía usar para sus novelas. Menos mal. Si pensaba que la espiaba mientras estaba con ella, mi sombrero de Hokage no me salvaría. Se obligó a volver a la tarea en cuestión. Alrededor de la mesa estaban sus dos asesores principales y su aprendiz. Debían tomar la decisión final sobre a quién enviar al ataque a Megakure. Asuma Sarutobi estará incluido, eso no está en duda. La pregunta es ¿qué equipo debería liderar? Shikaku reflexionó un momento. Podríamos ponerlo a liderar al antiguo equipo 10 o a trabajar con el equipo de Neji, ya que tienen más práctica trabajando juntos recientemente. Los equipos debían estar adecuadamente equilibrados. No podían simplemente elegir a todos los shinobi poderosos que tenían. Konohagakure necesitaba shinobi fuertes capaces de defenderse sin importar la baja probabilidad de un ataque. La opción era traer a Shikamaru, Ino y Choji, o traer a Neji, Tenten y Rogle.
Las opciones no eran binarias, pero probablemente querrían mantener juntos a los equipos que habían luchado bien juntos. Objetivamente, asociarlo con Neji nos daría un golpe más duro. Y enviar herederos del clan a Megakure podrían no ser la mejor opción dados los recientes cambios en el liderazgo del clan, razonó Kakashi. El Hokage estuvo de acuerdo y se decidió que Asuma traería a Neji, Tenten y Lei a la pelea. Les avisaré para que comiencen a entrenar juntos de inmediato, anunció Jiraiya. Se consideró cuidadosamente la posibilidad de enviar más shinobi. No enviarían un ejército abrumador, ya que la naturaleza de su enemigo les permitiría infligir bajas horrendas. Enviarían como máximo unos pocos cientos de shinobi, lo que hacía aún más importante determinar quiénes irían. También necesitaremos algún buen ninja médico. Jiraiya comunicó esa idea a sus asesores. Entiendo por qué limitar el número de herederos y líderes de clan es beneficioso, pero también deberíamos llevar a Ana Inuzuka con nosotros. Sus habilidades como ninja médica han mejorado considerablemente y es temible en combate cuerpo a cuerpo. Shikaku y Kakashi intercambiaron una mirada. Jiraiya no la pasó por alto. ¿Qué? Teníamos a otra persona en mente para liderar al Iryonin, respondió Kakashi. Jiraiya negó con la cabeza. No. Tsunade Ime no vendrá. La aldea siempre debería tener a uno de los Sanin como elemento disuasorio para los ataques. Shikaku respondió esta vez. Todos estamos de acuerdo en eso. Naruto entendió lo que insinuaban. Le sorprendió que su sensei no hubiera sido más directo, pero tal vez Shikaku había querido manejarlo así. Sabio pervertido, quieren que te quedes. Explícate, exigió Jiraiya. El Hokage y el futuro Hokage no deberían estar en la misma misión, respondió Shikaku. A Jiraiya no le gustó la discusión. Aunque, en realidad, era buena. Sería una tontería romper el trabajo en equipo casi perfecto que ejemplificaba el equipo de Kakashi al reemplazar a Naruto con él mismo. Conozco a Yaiko y a Nagato. Puedo razonar con ellos si es necesario. Kakashi negó con la cabeza. Lo más probable es que quieras decir que bajarás la guardia. Ignoraron tu correspondencia y actuaron contra Inokuni. Claramente no les importa su antigua relación contigo. Naruto reprimió una mueca ante el comentario. Shikaku lo expresó de forma más diplomática. Muchas cosas pueden cambiar en un período de tiempo tan largo. No son las mismas personas a las que enseñaste. El Hokage podía ver cómo sus asesores lo manipulaban. Kakashi provocaba su ira mientras Shikaku plantaba el argumento necesario. Era sutil y Jiraiya casi lo pasa por alto. Pero él llevaba mucho más tiempo en el negocio que ellos dos. El problema era que, por muy manipuladora que fuera la forma en que planeaban la discusión, tenía sentido. No se trataba solo del Hokage y su aprendiz. Konoha solo tenía 2 usuarios de Senjutsu. Solo tenía 2 firmantes del contrato del sapo. A menos que la situación fuera realmente grave, Naruto no debería estar en el mismo campo de batalla que él. Jiraiya consideró brevemente que el equipo de Kakashi no fuera, pero lo descartó rápidamente. Su fuerza era crucial para luchar contra Akatsuki. ¿He mencionado que los odio a todos? Se quejó Jiraiya. Jiraiya vio que todos se alegraban de que no hubiera discutido el punto. Siguieron adelante y continuaron la discusión. Shikaku planteó un buen punto. Casi siempre llovía en Amegakure, por lo que sería una buena idea llevar a un especialista en Suiton. Naruto sonrió. Iruka-sensei sería genial. Se añadió otro shinobi a la lista y comenzaron a discutir los méritos de algunos de los demás. Decidieron no traer ninguna generación de Inoshikacho. Shikaku era demasiado importante para el funcionamiento de su red de espionaje y no querían enviar más herederos del clan. Sin embargo, era importante enviar a un Yamanaka para el envío rápido de mensajes mediante las técnicas de su clan. Se decidieron por Fu, un antiguo miembro de Root. No se habían integrado bien con las fuerzas Shinobi y Danzo los había llevado para defender al Daimyo, pero con Danzo de vuelta en Konoha, lo usarían. A Jiraiya le habían dado una lista de todos los Shinobi bajo Root y sus habilidades. Una habilidad en particular sería crucial. Sai era un prodigio con un ninjutsu especializado llamado Chojujira, dibujo imitador de superbestias. Sus dibujos a tinta cobraban vida y podía dibujar grandes aves voladoras que permitían a los shinobi montarlas. Después de explicar sus habilidades, Jiraiya dijo: esto nos permitirá contrarrestar a Deidara. Kakashi no conocía todas las habilidades del antiguo shinobi de raíz, pero se aseguraba de repasarlas con Jiraiya. Esa habilidad era una joya oculta con maravillosas implicaciones tácticas. Después de completar la lista de shinobi que irían, Jiraiya le pidió a Naruto que le transmitiera un mensaje a Sakura.
Me gustaría que Sakura ayudara a hacer trajes Fuinjutsu personalizados para cualquiera que los quiera y que vaya a la misión. Naruto le dirigió una mirada sucia. Un día mis clones van a hacer huelga. La realidad era que, aunque Sakura aportaba la mayoría de las ideas, eran los clones de Naruto los que hacían el trabajo pesado. Cuando recibió los recuerdos de cientos de clones realizando trabajos de sellado, le dio un fuerte dolor de cabeza. También esperaba trabajar en un nuevo jutsu, pero con esta tarea por delante, era dudoso que lo lograra. Incluso Tsukage Bunshin tenía límites. Ah, pero ese día no es hoy, Gaki. Tenten se alegró de haber sido elegida para una misión tan prestigiosa. A pesar de que ahora todos eran Jonin, seguirían operando juntos en un escuadrón. Asuma tomaría el mando basándose en su experiencia. Aunque Tenten, en secreto, creía que Neji podría vencerlos si alguna vez luchaban por alguna razón. Pero, claro, quizá era parcial. Dejó ir ese pensamiento al entrar en la armería. Los shinobi recibían varias armas al ascender de rango. Si querían más, debían pagarlas ellos mismos, a menos que pudieran conseguir una requisición especial. Al entrar, había varias espadas finas en exhibición, pero más allá de eso, las paredes parecían bastante vacías. Ella saludó amistosamente al dueño de la tienda, quien le devolvió la sonrisa a uno de sus clientes favoritos. Me gustaría hacer un pedido de 200 shuriken, 200 kunai y un kamayari. El dueño de la tienda frunció el ceño. Ah, mis disculpas, pero me he quedado sin shuriken ni kunai si tengo pedidos pendientes desde hace meses. Tenten se sorprendió un poco. ¿Cómo podía una armería quedarse sin kunais? Eran un elemento básico de los shinobi. ¿Se trataba de una mala planificación? ¿Acaso alguno de los comerciantes que lo abastecían se había enfrentado a bandidos antes de llegar a la seguridad de Konoha? ¿Qué pasó? Aruno-san compró todas mis acciones. Tenten gimió. Por supuesto, sus malditos pergaminos kunai sí, eran una forma creativa de usar el Fuinjutsu, pero fue idea suya primero con sus Osoryu, dragones gemelos ascendentes. Le avergonzaba un poco darse cuenta de que estaba celosa de la joven Kunoichi. Su nombre estaba en boca de todos como la próxima Tsunade Senju, la siguiente Kunoichi en cambiar radicalmente el campo de batalla. En el caso de Tsunade, sus antídotos contra el veneno hacían mucho menos probable que toda una generación de shinobi se adentrara en esas artes. Sus técnicas ninja médicas se usaban en todas las naciones elementales. En el caso de Sakura, sus pergaminos kunai convertían incluso a los genin en peligrosos contra los shinobi más experimentados. Pero tengo un kamayari en la parte de atrás si lo quieres, afirmó el comerciante con esperanza. Tenten refunfuñó un poco, pero pagó su nueva lanza y se fue con muchas menos armas de las que esperaba. Pero no todo estaba perdido. A pesar de estar un poco celosa de ella, se llevaban bien. Y con suerte podría conseguir algunas de las armas que estaba acaparando. Sasuke Uchiha había anunciado su intención de casarse de nuevo. Tras evaluar a varias candidatas civiles, finalmente se decidió por una mujer pelirroja llamada Seina. Tras indagar en su historia, descubrió que sus abuelos eran civiles que habían emigrado a Inokuni desde el país de los remolinos. Sasuke sabía que la madre de Naruto, Kusino Uzumaki, también era originaria de allí. No encontraba ningún vínculo familiar entre Kusina y Seina, pero prefería pensar que eran parientes lejanos. Tanto porque lo acercaba a la familia de Naruto como porque significaba que cualquier descendiente que tuviera con ella podría heredar algunos de los rasgos que hicieron de Naruto un shinobi tan temible. La mujer se diferenciaba de Ami en otros aspectos. No tenía fama de chismosa ni era engreída. Si bien tenía ciertas tendencias de fanática, también tenía una sonrisa cálida y un aire amable. Sí, casarme con ella será agradable. A Ami no le agradó que consiguiera una segunda esposa tan rápido. Sasuke simplemente declaró que seguiría consiguiendo esposas hasta que las actuales empezaran a tener herederos. Ella no estuvo contenta, pero aceptó volver a intentarlo esa misma noche. Kakashi-sensei me enseñó mucho. Si quieres obtener algo de alguien, solo tienes dos opciones. Amenazar con quitarle algo o ofrecerle algo que desee. Ella no quiere un hogar lleno de mujeres que puedan llamarse señora Uchiha. La boda se celebraría antes de partir hacia Amegakure. Sasuke no era muy formal, pero se esperaba que celebrara una boda pública y presentara al mundo a su futura esposa. Intentaría mantener la lista de invitados pequeña, pero sabía que pronto se le iría de las manos. Mientras mi equipo esté allí, no me importa quién más aparezca. Sakura y Naruto trabajaban arduamente en la creación de los trajes de Fuinjutsu. La personalización solía llevar tiempo, ya que era crucial asegurar que todo funcionara correctamente.
Y Sakura tenía un sello de Fuinjutsu diferente que quería dominar. Sin embargo, la mayoría de las peticiones eran bastante factibles. Y algunas le resultaron bastante divertidas a la pareja. Uno de los clones de Sakura se disipó tras leer la petición de Rogue. Sakura nunca tendría el chakra que Naruto o Sasuke podían invocar, pero seguía siendo una Jonin y también podía usar el Kage Bunshin. Naruto, ¿adivina qué quiere Lee? Naruto hizo una mueca. Solo podía imaginárselo. Y como Lee no podía usar chakra, esto limitaría considerablemente lo que podía añadir a su traje. La mayoría de los sellos se activaban al fluir cantidades específicas de chakra hacia ellos. Supongo que podríamos diseñar algo que reaccione cuando se activen las puertas, reflexionó para sí mismo. Quiere que su traje sea de otro color. Quiere que sea verde brillante. Naruto rió. Ese es nuestro Lee. Pero está pensando demasiado en pequeño. No podrá activar muchos de los sellos normales, pero ¿qué tal si creamos sellos receptores que se liberen con el tiempo al ocurrir ciertas fluctuaciones en la energía de una persona? Podríamos probarlo y le daría muchas opciones nuevas cuando use Hachimon, 8 puertas. Sakura besó a su novio. Eres un genio, Naruto. Ojalá tuviera más tiempo antes de la batalla. Hay mucho que hacer, especialmente mi trabajo en el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. A Naruto le encantaría poder usar el jutsu característico de su padre y había alentado a Sakura a trabajar en ello, pero podía ver que era frustrante. Sakura continuó. No sé cómo lo hizo tu padre. Mis ecuaciones muestran que la producción de chakra necesaria para que funcione el transporte requeriría chakra a una escala nunca vista. La teletransportación de corto alcance no está descartada. Requeriría mucho chakra, pero debería funcionar. Pero poder teletransportarse a múltiples lugares en grandes extensiones de tierra. Me falta algo en la fórmula base y me está volviendo loca. Naruto le frotó el hombro. Vamos, Sakura-chan. Probablemente no se inventó en unos pocos meses. ¿Por qué no explorar la versión de menor alcance? No servirá para todo, pero si algo tengo, es chakra. La kunoichi de cabello rosa lo pensó y asintió con firmeza. Tienes razón, y quizás aprenda algo sobre el verdadero Iraishin mientras trabajo en este proyecto. Gracias, Naruto-kun. La sonrisa de Naruto podía iluminar una habitación cuando era más joven y aún conservaba ese mismo poder. Sakura disfrutaba estar con alguien tan optimista e incansable. Nada lo detenía por mucho tiempo. Dejemos que tus clones trabajen un poco más en los trajes mientras disfrutamos de una agradable y larga cena, solo nosotros dos. Se sorprendió un poco ante su petición. Normalmente, era él quien tenía que apartarla de su práctica de Fuinjutsu. Este era un cambio bienvenido y Naruto no iba a desperdiciarlo. Kakashi siempre supo que el Hachimon era poderoso. Sin embargo, no había dedicado el tiempo necesario para aprovechar su poder. Podía desbloquear Seimon, puerta de la vida, pero ese era su límite. Si avanzaba más, dañaría su cuerpo. Para un shinobi como Kakashi, la idea de obtener ganancias a corto plazo a cambio de dificultades a largo plazo era una perspectiva perdedora. Para usar las demás puertas, era necesario entrenar el cuerpo con una intensidad aterradora. Gai había entrenado un mínimo de 12 horas diarias y había ignorado los demás aspectos del entrenamiento shinobi. A diferencia de Lee, podía moldear chakra, pero todo lo demás carecía de importancia después de aprender a detectar y descomponer el genjutsu. En realidad, tampoco puedo decir que se equivocara. Su forma de manejar al Raikage demuestra que el Hachimon puede considerarse uno de los kinjutsu más poderosos jamás creados. Ahora su equipo se vería envuelto en otro enfrentamiento con múltiples amenazas de rango S. Kakashi era cauteloso, pero no le preocupaban Deidara ni Sasori. Respetaba sus habilidades, pero no eran comparables con el arsenal de ninjutsu que tenía a su disposición. Kisame, sin embargo, era otro problema. No se conocían todas sus habilidades, pero los informes indicaban que parecía ignorar el ninjutsu más poderoso. El primer plan de Kakashi sería dejar que Sakura o él mismo lo atraparan con un genjutsu, pero uno no se convertía en una amenaza de rango S por no tener preparada una respuesta a todas las principales artes shinobi. Quería tener otra carta de triunfo contra el ninja desaparecido de Kiri. Y por eso dedicaría largas horas a trabajar con Lee, aprendiendo a abrir mejor las puertas y acondicionando su cuerpo para tolerar la afluencia de poder. Incluso si Kisame, Deidara y Sasori fueran derrotados, aún tendrían que lidiar con quien quiera que liderara a Akatsuki. Era muy posible que tuviera que enfrentarse a un usuario del Rinnegan. No tener información útil sobre el Rinnegan hacía que la inminente pelea fuera peligrosa.
Usaría todas las armas posibles para asegurar la victoria en Konoha. Lee lo notó entrando al área de entrenamiento. Sí. Qué bueno verte, Kakashi. Eras el rival de mi sensei y ahora aprenderás sus habilidades más poderosas. Gai Sensei habría llorado de alegría con esta demostración de juventud. Kakashi sintió como un tic en el ojo se acercaba a su compañero de entrenamiento. La boda entre Sasuke y Seina era otra gran ocasión social para los shinobi de Konoha. Por lo general, la mayoría de los shinobi no se casaban hasta una etapa avanzada de sus carreras, normalmente una vez que se habían establecido en un puesto administrativo o en la aldea. La rareza de los matrimonios aumentaba debido a otros factores como la corta esperanza de vida, las rivalidades entre clanes y las opiniones a menudo incompatibles entre shinobi y civiles. El hecho de que fuera el último Uchiha que se casaba por segunda vez añadió dramatismo al asunto. A pesar de todo, Sasuke hizo todo lo posible por limitar la lista de invitados. El Hokage se apiadó de él y organizó un festival al otro lado de la aldea para celebrar sus recientes victorias en el campo de batalla. La mayoría de los civiles que no conocían a Seina estarían allí, mientras que los shinobi que conocían a Sasuke y su equipo estarían presentes en la boda. La boda transcurrió sin contratiempos. Ami incluso fue amable, lo que sorprendió a varios. Sasuke se molestó un momento cuando Jiraiya dio un breve discurso. El discurso en sí estuvo bien hasta el final, cuando empezó a preguntarse cómo sería tener a dos mujeres en la cama al mismo tiempo. Sasuke se habría sonrojado si no hubiera dominado su cuerpo gracias al entrenamiento de Kakashi. Aún así, entrecerró los ojos con irritación. Tsunade hacía crujir los nudillos de forma amenazante y Jiraiya terminó rápidamente sus palabras de despedida. Después, hubo baile y convivencia. Sasuke vio a Jiraiya susurrarle algo a Tsunade que, evidentemente, la tranquilizó, y ambos comenzaron a bailar al ritmo de la música tradicional. Naruto y Sakura también entraron a la pista, al igual que Sasuke y Seina. La chica era elegante y su rostro ligeramente pecoso le atraía. Se deslizaba por la pista con Sasuke, lo cual no le resultó desagradable a Uchiha. Hinata causó revuelo al empezar a bailar con Kiba. Si los ancianos aún tuvieran poder, habrían aullado, pero al estar desprovistos de colmillos, poco pudieron hacer para protestar por su baile. Asuma se recostó y disfrutó de un puro, observando a las felices parejas bailar con una expresión relajada, aunque sombría. El baile duraría toda la noche y los shinobi tenían la energía para hacerlo, pero había otras cosas que hacer además de bailar. Muy pronto, muchos en la sala se embarcarían en una invasión extremadamente peligrosa. Era momento de ponerse al día, desearse lo mejor y disfrutar de la compañía de aquellos a quienes tal vez no volverían a ver. Sasuke no tuvo que fingir una sonrisa. La comida y la bebida eran buenas, su compañía era agradable y estaba en camino de reconstruir el clan Uchiha. La vida era buena. Después de unos encantadores bailes con Naruto, Sakura empezó a charlar con sus amigos. Chismeó con Ino como en los viejos tiempos. No se habían visto mucho en los últimos años y fue muy divertido. Ino le sonrió con picardía y bromeó. ¿Algún plan para copiar a tu compañera de equipo pronto? Sakura, al igual que Sasuke, era una maestra de las artes shinobi. No dejó que un rubor de vergüenza le invadiera el rostro a pesar de la insistencia poco cortés de Ino. Estamos disfrutando de las cosas como están. Pero, entre tú y yo, no me importaría en absoluto que algún día llegara ese momento. Ino hizo pucheros por no molestar a su amiga. Siempre había sido tan fácil ponerla nerviosa. Sakura sabía exactamente lo que Ino estaba pensando y no pudo evitar sonreír ante la situación de la rubia. ¿Y tú qué? Ino se encogió de hombros. He estado buscando a algunos, pero tendrán que hacer un esfuerzo si quieren cortejarme. Los ojos de Sakura recorrieron la habitación. Supongo que simplemente son demasiado perezosos para esforzarse mucho. Ahora fue el turno de Ino de ponerse nerviosa. Como si. No escuches esos rumores tontos, Sakura. Ah, qué divertido. Cuando termine la guerra, definitivamente tendré que hacer más de esto. Su conversación fue interrumpida por Kiba y Hinata, que se acercaron a saludar. Sakura preguntó cortésmente. ¿Cómo van las cosas con tu familia, Hinata? La joven segura de sí misma que estaba frente a ella no se parecía en nada a la chica que había ido a la academia. Se movía con la gracia prístina de una yuga. Su radiante sonrisa era el único aspecto suyo que podía considerarse defectuoso, y quienes pensaban así no merecían la atención de nadie, según Sakura. Todo va bastante bien, gracias por preguntar. Sakura se volvió hacia Kiba y le preguntó. ¿Y qué has estado haciendo? Tengo una misión al sureste de Inokuni.
Estaré allí un tiempo vigilando la frontera con el país del agua. Jiraiya-sama no cree que tengamos nada de qué preocuparnos, pero ¿por qué arriesgarnos? Charlaron un poco más. Sakura supo por la forma en que Kiba y Hinata se miraban que, en cuanto Hinata se sintiera lo suficientemente segura en la situación política, habría otro matrimonio que celebrar. Habían pasado casi 4 años desde que se graduaron juntos de la academia y cada uno tenía su propio poder. Pero a diferencia de los shinobi del pasado, todos sus amigos se habían mantenido con los pies en la tierra. Así es como debe actuar una aldea shinobi. Nos cuidamos y nos apoyamos mutuamente. Somos el futuro de las naciones elementales. Sakura estaba feliz con su novio. Estaba feliz con su equipo y con su aldea. Amaba su trabajo con Fuinjutsu y todo le iba increíblemente bien. La vida era buena. A Naruto no le gustaba mucho bailar en general, pero sí con Sakura. Podría haber estado horas, pero su novia sí quería socializar. La vio irse con Ino y supo que la conversación de chicas era inminente, y esa era su señal para irse a otro lado. Se acercó a la mesa donde cenaban Iruka y Anko. Ambos disfrutaban de la comida mientras Naruto tomaba asiento. Iruka le sonrió a su estudiante favorito, uno que lo había superado ampliamente en talento shinobi. ¿Disfrutaste bailando, Naruto? Naruto sonrió. Créelo. Sakura es muy buena bailando. Anko se burló. Al menos uno de ustedes es bueno en eso. Al hijo del Yondaime no le molestaban los comentarios a veces cáusticos de Anko. Era simplemente Anko siendo Anko. Y aunque no detectó ningún fallo en los pasos de baile memorizados que había usado, probablemente no los había hecho con mucho estilo. Jiraiya ya se había burlado bastante de él diciendo que el equipo 7 era Kakashi Bots como para saber que, a veces, sus movimientos eran demasiado precisos y alineados como para llamarse realmente un baile. Charlaron un rato y luego Anko miró fijamente a Naruto. Naruto Namikaze, no puedo ir a la misión con mi esposo, así que será mejor que lo traigas a casa con vida. Iruka intentó protestar pero Naruto levantó la mano. Anko, sabes que no puedo garantizar nada. Kakashi dice que hacer promesas que no puedes cumplir causa más dolor del que cura. Sus ojos azules brillaban con la dureza del diamante. Haré todo lo posible por proteger a todos los que me acompañan. Juro salvar a cualquier shinobi de la aldea antes que a mi propia vida si es necesario. Iruka no es la excepción. Anko respiró pesadamente. Parecía avergonzada. Lo siento, Naruto, no tenía derecho a molestarte con esto. Culpo al embarazo. Mi control emocional está hecho polvo. Iruka puso una mano reconfortante sobre los hombros de Anko. Naruto decidió animar un poco el ambiente sonriéndole a Iruka. Entonces, ya que Anko lo está manejando tan bien, ¿cuándo vas a ir por el bebé número 2 después de que termine con este? Iruka rió mientras Anko le lanzaba el tenedor a la cabeza a Naruto. Él lo atrapó sin esfuerzo y se lo devolvió con galantería. Señora Mitarashi, creo que se le cayó esto. Su voz sonaba como la de uno de los personajes estirados de los libros de Jiraiya. Anko amenazó con destriparlo, pero el humor brillaba en sus ojos. Naruto estaba feliz por la pareja. Estaban trayendo nueva vida al mundo y, a pesar de la reputación de Anko, sabía que ella amaba a Iruka-sensei. Les deseó lo mejor. Al reflexionar sobre su propia situación, no podría estar más feliz. Su novia era una mujer increíble. A veces se obsesionaba demasiado con su Fuinjutsu, pero nadie era perfecto. Le encantaba enseñar en la academia y su equipo nunca había estado tan en sintonía. La vida era buena. Kakashi apenas podía evitar que su cuerpo temblara. El agotamiento extremo al que se sometía estaba desestabilizando el buen funcionamiento de su cuerpo. Necesitaría descansar completamente unos días antes de la misión. No era de los que se relacionaban a menudo, pero muchos de sus compañeros estaban allí. Asuma estaba taciturno, pero lo disimulaba bien. Kakashi consideró interesante su decisión. Cuando lo perdió todo, se deprimió, se refugió en su único pasatiempo y adoptó los modales de su camarada Kaido. Cuando Asuma perdió a Kurenai, no se hundió en la depresión. No, se llenó de ira. El hombre estaba listo para enfrentarse al enemigo. Estaba dispuesto a asestar la muerte en cualquier momento. Ninguno estaba sano y Kakashi se entretenía debatiendo cuál causaba más daño. Recorrió la habitación con la mirada y se acercó a su amigo Shikaku. Ambos habían trabajado bien juntos. No siempre habían estado de acuerdo, por así decirlo, pero habían ayudado a guiar a la aldea durante los últimos 3 años. Siempre era un placer interactuar con la perspicacia y el intelecto de aquel hombre. Shikaku estaba absorto en una conversación con los otros 2 miembros de Ino Shikacho.
Kakashi levantó su bebida a modo de saludo y siguió observando a los shinobi presentes. Vio a Yugao bailar con Ayate, una de las pocas veces que la había visto sin su uniforme ambú habitual. Les deseó lo mejor y se preguntó brevemente qué habría pasado si se hubiera acercado a ella antes que Ayate. El apellido Ataque morirá conmigo. No tengo linaje que transmitir, no importa. Hay otros clanes que pueden liderar Konoha. Vio a Sasuke acercarse con su nueva novia. La chica se parecía mucho a Kusina. Permítanme presentarles formalmente a mi sensei, el hombre que me formó. Seina hizo una profunda reverencia. Es un placer conocerte, Atake-sama. Nada de eso ahora. Kakashi está bien. En su interior, Kakashi se sintió complacido con las palabras de Sasuke. Había hecho un buen trabajo con ellas. El frío exterior de Sasuke comenzaba a derretirse. Él todavía controlaba sus emociones, todos sus alumnos lo hacían, pero ahora estaba aprendiendo a mostrarlas y disfrutarlas cuando correspondía. Kakashi vio a todos los líderes actuales de Konoha. Incluso con las devastadoras pérdidas que Konohagakure había sufrido, sabía que la aldea era más fuerte que nunca. La nueva generación había tomado las riendas con valentía y estaba transformando Konoha en la aldea que Minato Sensei siempre había soñado que sería. Y su equipo lideraba la marcha hacia un futuro prometedor. Su equipo lo respetaba. Se respetaban entre sí. Su aldea era fuerte y sabía que tanto su sensei como su padre estarían orgullosos de él. Algunos podrían pensar que eso no era suficiente para ser feliz, pero para Kakashi Atake sí lo era. La vida era buena. Jiraiya se había rendido, completamente agotado. Era la noche antes de que Tsunade Ime partiera con las fuerzas de Konoha hacia Amegakure. Contempló la maravillosa vista desnuda a su lado. Todos sus sueños de infancia se estaban haciendo realidad. Se había convertido en Hokage. Yacía desnudo junto a la chica de sus sueños. La paz estaba tan cerca que podía saborearla. Todo había terminado para Iwagakure, excepto el final. Kumogakure seguía siendo una amenaza, pero contra la alianza de aldeas más pequeñas, Tsunagakure y la suya propia, no tendrían ninguna oportunidad. Solo quedaba Amegakure. Y le daba un miedo terrible. Yaiko se había adaptado bien al entrenamiento, pero era Nagato quien dominaba los 5 jutsus elementales. Solo conocía a 2 personas que lo hubieran hecho. Uno era su propio sensei y el otro Kakashi no Sharingan. Si Nagato estuviera vivo y estuviera al mando de Akatsuki, sería la pelea más peligrosa en la que Tsunade se hubiera visto envuelto en mucho tiempo. Anhelaba dejar de lado la precaución y cambiar los planes en el último segundo. Podría ir él mismo y mantener a Tsunade a salvo. Puedo decir que lo disfrutaste antes, pero la expresión de tu rostro ahora me hace dudar, le dijo Tsunade. Jiraiya suspiró. Lo siento, Tsunade Ime. Solo estoy preocupado. Tengo un mal presentimiento sobre esta misión. Tsunade le dio un ligero beso. Jiraiya y Iryo Ninja Uwake Shite Shotai no Naka de Saigo Meichin de Wanaranai. Jiraiya, ningún ninja médico morirá hasta que sea el último de su pelotón. ¿Acabas de citarme la tercera cláusula del código médico ninja? ¿La que escribiste? Tsunade sonrió. Eso no lo hace menos cierto. Seré cautelosa por tu bien, pero vuelvo a casa después de esto. Los estudiantes de Kakashi son monstruos por derecho propio. Han eclipsado a los Sannin. Estarán bien. También tendremos a Asuna de nuestro lado. No subestimes a Asuma Sarutobi. Desde la muerte de Kurenai, se ha dedicado por completo al entrenamiento. Confía en nosotros. Jiraiya besó a la mujer más hermosa del mundo e hizo lo que ella le pidió. Obito sabía sin duda que Kakashi estaría a cargo del asalto a Amegakure. Era como una partida de shogi, pero con vidas como piezas. Normalmente, Pain se encargaría de las operaciones diarias de Akatsuki, pero para esto quería intervenir personalmente. Revisó los recursos que tenía a su disposición. Amegakure podía convocar a unos 300 shinobi. Sin embargo, ninguno era particularmente útil. La batalla para derrotar a Anzo y las guerras previas habían destruido a gran parte de la élite de la aldea. Tenían algunos Jonin, pero nada especial. Zetsu no era lo que él consideraba un luchador de primera línea, pero sus clones podían operar con una fuerza Jonin baja y podía crear una veintena de ellos. Y luego estaban los propios Akatsuki. Los originales que quedaban eran Kisame, Deidara, Sasori, Konan y Pain. Junto a ellos, Mui, usuaria de Katon. Guren, usuaria de elemento cristal. Dai Munashi, especialista en Kenjutsu. Y Kidomaru, uno de los experimentos de Orochimaru. Pain dudaba de la capacidad de las fuerzas de Konoha. Obito estaba seguro de que no podrían derrotarlo.
Necesitaba frenar esa arrogancia antes de que les costara todo. Para ello, haría que Senderos del Dolor se unieran a algunos equipos para ver desde todos los ángulos cuán poderosos eran sus oponentes. Y si algunos senderos caían, el sendero Naraka podría revivirlos. El sendero animal podía invocar a los derrotados y luego el sendero Naraka podía revivirlos. Lo importante era mantener a salvo a esos dos senderos. Para ello, creó un equipo base. Sasori se asociaría con Conan, Guren y Kidomaru justo afuera del Gofukekai, barrera de los 5 sellos. Un par de clones de Zetsu también estarían con ellos. El propio Obito estaría dentro de la barrera con Nagato y el Zetsu original. Sin duda, Deidara se quejaría de estar separado de su compañero, pero su capacidad para bombardear a las fuerzas invasoras de Konoha le exigiría estar en el aire y no en una posición fija. El primer equipo que se enfrentaría a Kakashi estaría liderado por Kisame, el camino Asura y el camino humano. A ellos se unirían Muira y Munashi. La combinación de habilidades no encajaba a la perfección, pero los diferentes estilos de combate le darían a Pain un buen ejemplo de cómo el equipo de Kakashi operaba contra diversas amenazas. Mientras se desarrollaba ese enfrentamiento inicial, Deidara estaría en el aire junto con el camino Deva y el camino Preta. Volarían sobre las construcciones de arcilla creadas por Deidara y la criatura voladora que el camino animal habría invocado previamente. Desde el aire, descargarían destrucción sobre las fuerzas invasoras de Konoha. Conan también había colocado varias bombas de papel por Amegakure. Obito pensó que era un plan sólido y eficaz. Kakashi siempre había tenido su ventaja en los juegos tácticos y estratégicos, pero esta vez, la vez que contaría, él saldría victorioso. Anko había temido este día. No sabía por qué, pero la misión de Iruka la llenaba de miedo. Habían hecho el amor la noche anterior a pesar de su embarazo y, por alguna extraña razón irracional, Anko sentía que sería su última vez. Debe ser este maldito embarazo. Tsunade necesita levantarse de su trasero y hacer algún nuevo avance médico para que esto sea más fácil. Menos de una hora antes de que Iruka tuviera que irse, Anko lo detuvo en sus preparativos. Iruka, cuando regreses de esta misión quiero pedirte un favor. ¿Qué es? Dejemos de hacer misiones fuera de la aldea a menos que sea absolutamente crucial. Hagamos que esta sea la última vez que estemos separados así. Iruka sonrió. Sentía un profundo amor por su esposa y su hijo Nonato. Esta era una faceta de Anko que solo había vislumbrado antes. Pero si esto era lo que ella deseaba, él estaría encantado de dárselo. Enseñar en la academia seguía siendo su pasión. Podía estar contento con este arreglo. La abrazó y le dijo: una misión más. Y luego estaré en casa. Una misión más, susurró ella. Kakashi dirigió a su ejército al punto de encuentro con las fuerzas de Suna. Tsunagakure se había mantenido firme en la alianza y había llegado con una fuerza considerable. El comandante esta vez era Yura, un hábil Jonin. Kakashi sabía que era un shinobi de rango A por los libros de Bingo y una roca de apoyo para Suna tras la revelación de la muerte de su Kazekage. Kankuro también estaba con él. Sus marionetas habían sido útiles, aunque no necesarias, al aplastar el intento de Iwagakure de romper el cerco. Naruto se quitó la máscara a Anbu y saludó. Kankuro-san, qué bueno verte de nuevo. ¿Has hecho alguna marioneta nueva? A Sakura-chan le encantó la última. El títere negó con la cabeza. Kakashi percibía que Naruto lo intimidaba a pesar de su rostro afable, que lo intimidaba en todas partes, excepto en el campo de batalla. Invitó a Yura a su tienda de mando donde tenía el mapa de la zona. Viajaremos juntos hoy y descansaremos esta noche. Por la mañana, nos prepararemos en la entrada sur de Amegakure. No rodearemos la aldea. De ser posible, permitiremos que los civiles y quienes no pertenezcan a Akatsuki se retiren si así lo desean. Yura frunció el ceño. ¿Pero eso no permitirá que Akatsuki escape? Kakashi simplemente respondió: no. Si quisieran escapar de esta batalla, podrían hacerlo fácilmente. Quieren capturar a Naruto. Durante la pelea, intentaremos evitar que se retiren y daremos el golpe mortal siempre que sea posible. El comandante Suna asintió. Discutieron la mejor manera de organizar sus fuerzas. Se decidió que el equipo de Kakashi tendría al Kage Bunshin de Naruto al frente. Los clones descubrirían cualquier trampa y evaluarían el nivel inicial de resistencia. Desde allí, el equipo de Kakashi y el de Asuma atacarían por la derecha y la izquierda. El grueso de las fuerzas de Konoha entraría por detrás. Suna se uniría a ellos y una pequeña pero considerable fuerza permanecería bajo el mando de Tsunade Senju. Ella estaría a cargo de los equipos médicos. También contaría con Sai y varios clones para brindar protección aérea.
Yura estuvo de acuerdo con el plan y agregó. Dejaré a varios de mis mejores shinobi para proteger a Tsunade-sama mientras cura a nuestros heridos. Estoy seguro de que podría cuidar de sí misma, pero si está luchando, no se curará. Kakashi estuvo de acuerdo y los planes quedaron definidos. Mañana se libraría una batalla en Amegakure. Fuyu y su equipo estaban en posición. Había perdido a 2 shinobi al cruzar a Inokuni. 18 asesinos de nivel Jonin armados con Kinjutsu serían más que suficientes. Konohagakure había introducido una nueva forma de librar guerras y Kumogakure se había adaptado. La idea de usar pergaminos de Fuinjutsu para almacenar explosivos y metralla había sido brillante. Fuyu tenía que reconocerle el mérito a la zorra de pelo rosa. Había descubierto algo que cambiaría el mundo. Ahora era el turno de Kumo. Habían colocado cientos de pergaminos de almacenamiento que contenían solo sellos explosivos. Cada explosión podía arrasar un edificio, y ahora estaban esparcidos por toda la capital, Inokuni. El único lugar donde no habían guardado las bombas de Fuinjutsu era el propio palacio. Ella lo había considerado demasiado arriesgado. Si atrapaban a un miembro de su fuerza Kinkaku con ellas, se iniciaría una investigación. Eso no significaba que el Daimyo del fuego escaparía. Mientras su ciudad ardía, Fuyu y su equipo lo matarían a él y a su familia. Solo tenía que esperar la señal que indicaba que Konoha había lanzado el ataque a Megakure. Mientras sus mejores hombres estaban en el campo de batalla, ella se adueñaría del corazón de Inokuni. Una vez muerto el Daimyo, el Raikage planeaba apoyar a uno de sus parientes lejanos como el nuevo Daimyo. El caos caería y Fuyu y su equipo se enfrentarían a sus próximos objetivos en la propia Konohagakure. Y luego, tendremos un ajuste de cuentas, Anko Mitarashi. Kankuro miró a Yura en estado de shock. No. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo convenció Temari a Baki? Es una locura. Esto tiene que ser un error. Yura negó con la cabeza con firmeza. No, no lo es. Baki-sama se convenció con los argumentos de tu hermana. Lo siento, pero no tenemos otra opción. Al final, será por el bien de la aldea. Konoha se ha vuelto demasiado fuerte. Kankuro se sentó pesadamente. Yura no se había molestado en bajar la voz gracias a los sellos de privacidad que rodeaban su tienda. No lo entiendes. Estamos jodidos. ¿Los has visto siquiera en combate? Destrozan a los shinobi como si fueran muñecos de trapo. Nuestro trabajo no es cuestionar. Necesitamos obedecer al Kazekage y elegir el momento oportuno para atacar. Kankuro se estremeció. Tendría que enfrentarse a ellos. Los monstruos de su generación, el equipo que mató a Orochimaru, Gaara, Itachi, Anne y Kakuzu. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer contra eso? Yura llenó el silencio. El equipo de Kakashi estará al frente de la batalla contra Akatsuki. No deberíamos preocuparnos por lidiar con ellos. En cambio, nos centraremos en sus líneas de apoyo. Tsunade será el enemigo para el que deberán prepararse. Kankuro soltó una carcajada llena de nerviosismo. ¿Qué dices cuando luchar contra un Sannin es la mejor opción? Yura le frunció el ceño. No subestimes tus habilidades. A ti y a Temari se les asignaron los mejores entrenadores. Eres uno de los shinobi más fuertes que Tsunagakure ofrece. Además, tendremos la ventaja de la sorpresa y la superioridad numérica, ya que no atacaremos hasta que las fuerzas de Konoha se enfrenten a Akatsuki. Kankuro no estaba convencido. Tsunade era una de los Sannin. Antes de que Kakashi entrenara a los nuevos monstruos de la hoja, eran los seres más aterradores que existían. Cada uno tenía la fuerza de un Kage y había sobrevivido a más batallas que cualquier otro de los 10 shinobi juntos. Y ahora tenía que enfrentarse a uno de ellos. Si por algún milagro sobrevivo a esto, mataré a Temari. Asuma no había dormido mucho esa noche. Estaba demasiado ansioso por vengarse por fin. Akatsuki le había arrebatado lo mejor que le había pasado en la vida. Kurenai había muerto como un shinobi. Había cumplido su misión y mantenido a su equipo a salvo. Pero seguía muerta. Asuma sabía que ese vacío en su espíritu jamás sanaría. Pero la sangre de Akatsuki lo haría sentir mucho mejor. Su entrenamiento había sido brutal, pero estaba en la cima de su talento. Además, lideraba un equipo increíblemente poderoso. Neji era un prodigio que se había convertido en uno de los especialistas en taijutsu más poderosos de la aldea. Rogue no era tan bueno debido a la falta de un dojutsu potente. Esta afirmación era cierta hasta que abrió las puertas. Entonces, Lee pudo seguir el ritmo de los mejores y llegar aún más lejos. El equipo se completaba con un experto en armas que podía brindar un apoyo brutal a larga distancia y también contaba con varias opciones a corta distancia.
Estaba impaciente por seguir adelante. Habían llegado a las afueras de Amegakure. Unos cuantos clones habían entrado y exigido la rendición de Amegakure. Eso no había sucedido, y ahora cientos de Kage Bunshin invadían Amegakure. Los edificios altísimos parecían consumir a los clones, pero evidentemente no habían encontrado mucha resistencia, pues todos seguían esperando. Asuma encendió un cigarrillo mientras esperaba. ¿En serio? ¿Ahora? Lo reprendió Tenten. No le gustaba su hábito de fumar. Asuma simplemente se encogió de hombros y la ignoró. No era la primera vez que alguien se quejaba de que fumaba, y no sería la última. Si intentara ser sigiloso, no fumaría, pero esto iba a ser una pelea. No había que preocuparse por el olor que se le quedaba en la ropa. Me pregunto si estos trajes tienen repelente de olores. Esos sellos pueden hacer casi todo. No me sorprendería que Sakura lo añadiera por capricho. El traje de Asuma no era particularmente especial. Tenía algunos trucos, pero principalmente era armamento adicional que podía lanzar a toda velocidad contra sus enemigos. Casi rechazó la oferta de usarlo. Realmente no era su estilo, pero al final Kakashi le preguntó si el estilo importaba más que matar a todos los Akatsuki. Bastardo manipulador. En lo alto, vio las extrañas creaciones que el hombre pálido había dibujado. Había 5 allí arriba. 3 de ellas estaban al mando de clones de Naruto, mientras que un clon de Sasuke y un clon de Kakashi montaban las 2 restantes. Estaban allí para explorar y mantener a raya al bombardero de Iwagakure. Si alguna de esas creaciones de arcilla se acercaba a su equipo, Asuma tendría que destruirla. Vamos, pongamos en marcha este espectáculo de una vez, murmuró con impaciencia. La fuerte lluvia no daba señales de amainar. Naruto llevaba puesta su máscara Anbu mientras esperaba a que los clones se enfrentaran a sus oponentes. Hasta el momento, solo un clon había sido destruido. Apenas había resistencia. Solo unos pocos ninjas Ame, que eran Genin o Chunin, como mucho. El límite de Naruto era de 4 clones en espera, rebosantes de energía Senjutsu. Habría sido genial si pudiera crear docenas de clones con eso, pero requería una gran reserva de chakra para usar Senjutsu. Cuando realizó su Kage Bunshin inicial para crear 4 clones, su chakra se dividió equitativamente y solo les quedó el suficiente para entrar en modo sabio. Lo había intentado con 5 clones y no había funcionado. El verdadero Naruto también estaba en modo sabio, lo que significaba que sabía con certeza que Akatsuki no había huido. Percibió varias firmas de chakras increíblemente poderosas con sus sentidos de Senjutsu. Si bien no podía mantener el modo sabio por mucho tiempo, podía volver a entrar en él siempre que estuviera fuera de combate y quieto. Los clones eran un atajo para volver a entrar en modo sabio en medio de una batalla. Naruto sintió que una docena de clones morían rápidamente mientras recibía sus recuerdos. Kakashi-sensei, tenemos a Kisame al frente de un grupo de hábiles shinobi. Un ninja desaparecido de Kusa, especialista en Katon, y un ninja desaparecido de Kiri, especialista en Kenjutsu. También tenemos a 2 individuos con extraños piercings en el cuerpo, similares a los que, según los informes, Yaiko tenía. Uno de ellos parece tener una naturaleza mecánica extraña y es capaz de disparar proyectiles explosivos. Naruto vio la batalla que se había desarrollado a partir de los recuerdos de los clones. Una docena de clones cargaron y se detuvieron en seco para desatar Futon. Shinkugyoku, liberación de viento. Balas de vacío. La lluvia de proyectiles de viento causó pocos daños. Kisame tomó la delantera y su enorme espada pareció atraer los proyectiles del Futon. Los demás esquivaron los ataques con facilidad y la criatura mecánica contraatacó con una lluvia de misiles. Un clon saltó en la trayectoria del misil para probar su potencia y devolverle a Naruto los recuerdos de lo ocurrido de inmediato. Los demás esquivaron y se lanzaron al combate cuerpo a cuerpo con sus katanas. Kisame se había ganado con creces su reputación y se había defendido con facilidad. Y en cuanto bloqueaba un golpe, el Bunshin se disipaba y la energía era absorbida por Sameada. Dai Munashi se batió en duelo con otro clon. Su habilidad era excelente, pero la del clon era aún mejor. El especialista en Kenjutsu de Kiri se quedó atónito al ver que un simple clon lo hacía retroceder. Por suerte para él, el miembro de Akatsuki, de aspecto más humano y con perforaciones exageradas, irrumpió con una vara negra que sacó de su mano y usó como arma. Naruto sintió los recuerdos del clon, frustrado por no poder pasar al guardia. El especialista en Katon lanzó Katon. Osenka no Jutsu, elemento fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, contra un grupo de clones.
Si bien estos lograron esquivar la nube de bolas de fuego en miniatura, el daño al suelo provocó que los escombros salieran disparados en direcciones aleatorias, haciendo estallar a algunos clones. Bastaba con un rasguño para disipar un Kage Bunshin, y el ninja de Kusa lo sabía. No pasó mucho tiempo con Kisame al frente para que los clones que empuñaban katanas fueran derrotados. Naruto le describió brevemente a Kakashi las habilidades que vio y Kakashi usó su radio de onda corta incorporada en la máscara Anbu para transmitirle que su equipo iba a atacar. Líderes de equipo, por favor, eviten la sección 3C del mapa. Nos enfrentaremos a Kisame Oshigaki y a un mínimo de 4 shinobi de rango a que estén con él. La voz de Asuma llegó a través de las ondas de radio. Entendido. Mientras tanto, tenemos un 100 pies gigante y un buey 10 veces más grande de lo que debería ser. Aún no hay señales de nada en el aire. Una vez que se transmitieron los mensajes, el equipo Kakashi aumentó su velocidad por un margen significativo y corrió hacia el grupo de Kisame. El equipo de Asuma era la opción obvia para acabar con la enorme invocación. Tenten activó inmediatamente el chakra de un sello de Fuinjutsu en su espalda, y un carcaj de flechas y un arco enorme se abrieron. Corrió por el costado de un edificio de tamaño mediano y comenzó a acribillar al 100 pies con flechas. Solo que estas no eran flechas normales. Tenían un sello explosivo en las puntas para que, al impactar contra algo, explotara. Sus flechas impactaron al 100 pies con precisión letal y potencia explosiva. La criatura se estrelló contra el costado de otro edificio bajo la furia de su arquería. El buey cargó hacia adelante y aplastó todo a su paso. Yosh, este es mío. Asuma lo dejó ir. Quería matar a Akatsuki, no a sus bestias invocadas. Lee era un borrón con su traje de Fuinjutsu verde neón. Tenía el peso perdido, lo que hacía que su velocidad fuera casi imposible de seguir para la mayoría, incluso sin usar Hachimon. Mientras el buey embestía, intentó aplastar a Lee, pero Lee fue demasiado rápido y lo esquivó. En cuanto completó la esquiva, le propinó un giro volador al tobillo del buey, destrozándole el delicado hueso. La criatura rebuznó de dolor al doblarle la pierna. El shinobi de verde siguió su primera patada saltando sobre la criatura y asestando una lluvia de golpes demoledores a la enorme cabeza del buey. Giró la cabeza intentando empalar a Lee con sus cuernos, pero fue un gesto inútil. Lee era demasiado rápido y fuerte, y pronto la criatura se disipó en una nube de humo después de que Lee le destrozara el cráneo. El 100 pies aún no había terminado, pues intentaba serpentear entre las flechas de precisión milimétrica. Su tamaño era demasiado grande para esquivar los ataques y pronto corrió la misma suerte que el buey gigante. Todo despejado por aquí, informó Asuma mientras se adentraban en Amegakure. El ojo Sharingan de Kakashi detectaba trampas en los edificios al atravesarlos. El lugar parecía un laberinto. Sin embargo, con el poder de su dojutsu, un clon de Naruto o la aplicación de ninjutsu podían neutralizarlas rápidamente. Después de limpiar algunas bombas de papel, vio a su presa. Kisame sonrió y dijo: Kakashi ataque. No he tenido una pelea seria en un tiempo. Veamos si tu reputación es correcta. El camino Asura se abrió con una lluvia de misiles mientras Mui lanzaba Katon. Karyudan, elemento fuego. Bala del dragón de fuego. Sasuke ya estaba formando sellos manuales antes de que Mui terminara su jutsu. El joven Uchiha terminó y usó la lluvia y los charcos del suelo para potenciar su Iton. Suireikabe, elemento agua. Muro de agua. El agua en el aire y el suelo formó una gruesa barrera que detuvo los misiles y explotó contra ella sin causar daño, lanzando chorros de agua en todas direcciones. Las balas de fuego se extinguieron con un mínimo esfuerzo. Kakashi no se quedaba de brazos cruzados y rápidamente creó Nizu Bunshin. Aunque eran inferiores a los Kage Bunshin en casi todos los aspectos, ya que solo contenían una fracción del poder y la velocidad del original, eran excelentes distracciones. No dividían el chakra del usuario y, con el agua a su alrededor, consumían muy poco chakra en comparación con lo normal. Kakashi lanzó su Mizu Bunshin a través del muro de agua mientras Sasuke bajaba el jutsu. Mientras tanto, se adentró en el subsuelo usando Doton. Shinju Zansu no Jutsu, estilo tierra. Jutsu del cazador de cabezas. El suelo era de pavimento, lo que dificultaba el uso correcto del jutsu. Para un prodigio como Kakashi, sin embargo, solo lo retrasó un poco. Mientras el muro de agua descendía y el Bunshin de Kakashi buscaba atacar al enemigo, Sakura levantó el antebrazo y los kunai gritaron a una velocidad vertiginosa. Dai levantó su espada y los desvió con precisión. Su concentración estaba en los kunai veloces, lo que le impidió detectar la presencia de chakra de Kakashi que emergía del subsuelo.
Gracias al Rinnegan, el camino humano lo vio y se abalanzó sobre Kakashi. Kakashi desvió una vara de chakra al impulsarse desde el suelo. Dai tropezó con la tierra removida y observó aturdido cómo Kakashi se batía en duelo con Pain. El kunai de Kakashi se desdibujó y detuvo cada golpe del camino humano. No tardó mucho en crear una abertura y aprovecharla con una patada contundente a la rodilla del Akatsuki. La rótula explotó ante el golpe de chakra y Pain cayó al suelo. Kakashi se abalanzó, se colocó detrás del camino humano y le clavó un kunai en la nuca. Mientras eso ocurría, Naruto se abalanzó sobre el camino Asura. Sierras circulares brotaron del extraño shinobi de aspecto mecánico y amenazaron con destrozar a Naruto. Sin embargo, estaba en modo sabio y no tardó mucho en aniquilar a Pain con Kawazu Kumite. Sorprendentemente, no estaba completamente acabado por el golpe, solo gravemente herido. Naruto desenvainó su nueva katana de chakra y cortó a la criatura. Tras completar el Jutsu Suiton, Sasuke corrió hacia su objetivo. El usuario de Katon vio al portador del Sharingan acercándose y lanzó Katon. Gokaki no Jutsu, liberación fuego. Gran bola de fuego. Sasuke estaba un poco molesto porque un ninja de Kusa usara una técnica esencial del clan Uchiha y usó el Amaterasu sin piedad mientras Mui terminaba su propio Jutsu. Las llamas negras estallaron sobre el cuerpo de Mui. El Jonin logró completar su propio ninjutsu, a pesar del dolor agonizante, pero a Sasuke le resultó fácil esquivar el ataque. Mui se arrojó a uno de los grandes charcos de agua, intentando desesperadamente apagar las llamas. Desafortunadamente para él, las llamas negras de Amaterasu no podían ser extinguidas por algo tan mundano como el agua. Murió en agonía momentos después, mientras las llamas lo desgarraban. Kisame había terminado de lidiar con el Mizu Bunshin de Kakashi y lanzó un desafío. ¿Quieres usar Suiton contra mí? Escupió una enorme cantidad de agua de su boca, que se combinó con la lluvia y el agua del suelo para formar Suiton. Bakusui Shoa, liberación de agua. Ola explosiva de agua que choca. El torrente de agua alcanzó 9 metros de altura y Kisame montó su propia ola mientras se estrellaba contra el campo de batalla. Sakura se apartó rápidamente mientras Naruto se apresuraba a atravesar los sellos manuales para usar un futon. Daitopa, liberación viento. Gran avance, potenciado por Senjutsu. El poder se multiplicó por mucho y enfrentó las olas rompientes de frente. Kisame dividió el jutsu de Naruto con Sameada. La espada absorbió el chakra con avidez. Sin embargo, el gran tamaño del futón impidió que la mayor parte del agua fuera expulsada, excepto la parte que estaba en las inmediaciones de Kisame. El shinobi, con su aspecto de tiburón, quedó impresionado por el chakra que su espada había absorbido. Y lo que es más importante, comprendió que esta era la pelea más peligrosa de su vida. El líder Sama había enviado 2 de sus cuerpos con él, y ambos estaban muertos. El arrogante usuario de Katon estaba muerto y solo Daimunashi seguía en pie y luchando. Ahora completamente en guardia y disfrutando cada minuto de la pelea, Kisame miró a su alrededor para ver en quién concentrarse primero. Obito miró el cuerpo marchito de Nagato y vio el cambio en la expresión. ¿Ha pasado algo? Sí. Parece que tenías razón, Madara. Kakashi y su equipo son más formidables de lo que esperaba. Obito entrecerró su único ojo. ¿Aún puedes derrotarlos? Podía decir que Nagato estaba reflexionando sobre el asunto. Son fuertes, pero no invencibles. Comenzaré la siguiente fase del plan. Obito lo había repasado con ellos. Ahora, los shinobi de Amegakure cargarían en masa contra los clones de Naruto y las fuerzas de Konoha. Se verían reforzados por la mitad de los clones de Zetsu y los recién resucitados senderos del dolor. Al mismo tiempo, los ninjas de Suna se retirarían de Amegakure y atacarían a Tsunade y al ninja médico. Mientras tanto, Deidara comenzaría su asalto aéreo contra las fuerzas atacantes de Konoha. El hombre que se hizo pasar por Madara simplemente respondió: bien. Deidara estaba emocionado de que finalmente se hubiera dado la orden de ataque. Voló sobre un dragón de arcilla, listo para desatar la destrucción sobre sus enemigos. Habría sido más artístico si hubiera volado frente a los 2 senderos del dolor, pero lo habían dominado. El estilo importa más que la táctica. Lamentablemente no aprecia mi arte. El sendero Preta montaba un búho de arcilla que Deidara había creado previamente. El sendero Deva montaba algo completamente desprovisto de estilo artístico. La horrible criatura ave tenía 3 patas cortas y un pico enorme con forma de taladro. Además, tenía varias perforaciones esparcidas por todo el cuerpo. Horrible punto apóstrofo. Volaron alto sobre las torres de Amegakure y cuando comenzaron a descender, 5 pájaros dibujados se acercaron a ellos. Poder luchar contra otro artista es sublime.
Le mostraré al mundo que el arte es una explosión. 3 Naruto Kage Bunshin, un Sasuke Kage Bunshin y un Kakashi Kage Bunshin cabalgaban sobre los animales dibujados que Sai había creado. Habían volado en círculos esperando la llegada de Deidara. Al ser detectados, volaron de inmediato para interceptar y acabar con el poderoso usuario de explosivos. Mientras las dos fuerzas aéreas corrían una hacia la otra, ambas reaccionaron. El dragón de arcilla escupió pequeños pájaros de arcilla que corrieron hacia los clones. El clon líder de Naruto respondió con Futon. Daitopa, liberación viento. Gran avance. La enorme ráfaga de viento disipó fácilmente las bombas de arcilla. Algunas incluso fueron detonadas por los fuertes vientos. Deidara voló sobre el Jutsu mientras el camino Preta lo absorbía. El camino Deva simplemente lo atravesó con su invocación más sólida, que solo se vio ligeramente afectada por el Jutsu. El clon de Kakashi dirigió su dibujo de pájaro hacia arriba, persiguiendo al antiguo ninja de Iwa. Sasuke se abalanzó sobre la pelea y lanzó una gran cantidad de shurikens contra el camino Preta. Las varas negras las desviaron con facilidad cuando, de repente, Kakashi abandonó su persecución de Deidara y apareció tras el camino Preta usando Kawarimi con uno de los shurikens. Utilizó Chidori debido a su menor requerimiento de chakra, mientras arremetía para golpear la espalda de Pain. De alguna manera, lo habían percibido a pesar de que su oponente estaba de espaldas. Pain esquivó la espada relámpago y Kakashi avanzó. No había mucho espacio para maniobrar a lomos de un búho de arcilla y el clon tenía a su objetivo en la mira. No se podía bloquear un Chidori. Atravesaría un brazo. Sin embargo, el camino Preta simplemente usó Fujutsu Kyuin, sello de absorción de la técnica de bloqueo, y el intenso chakra de Raiton fue absorbido. El clon de Kakashi tenía poco chakra en ese momento y cambió de táctica. Tomó su kunai y lo embistió contra el ala de la construcción de arcilla. La creación de Deidara ya no podía volar con eficacia y comenzó a descender en espiral con el clon de Kakashi y el camino Preta sobre él. Con la ventaja de la altitud, el dragón de arcilla de Deidara continuó lanzando pequeñas bombas de pájaro que se dirigieron hacia el resto de los clones del equipo 7. Esta vez, un clon de Naruto usó Futon. Repuso, elemento viento. Palma del vendaval, para desviarlos de su curso. El camino Deva atacó con una vara de chakra y ensartó uno de los dibujos de aves que un clon de Naruto montaba. El clon de Naruto formó al instante un Rasengan perfecto en la palma de su mano y lo lanzó contra el líder de Akatsuki. El camino Deva respondió al ataque de frente con una vara de chakra. La fuerza del Rasengan rompió la vara de chakra, pero desvió la bola mortal lejos de Pain. En el aire, el clon de Naruto no pudo hacer más que intentar bloquear el siguiente golpe de Pain. Y aunque fue un bloqueo perfecto, la fuerza del ataque tuvo suficiente impulso para disipar el Kage Bunshin. Sasuke, que se encontraba bajo la pelea, retrocedió y disparó Chidori Senbon contra el pájaro de Hieme. Los ataques impactaron y quemaron la carne del ave, pero evidentemente la bestia era lo suficientemente robusta como para seguir volando a pesar de estar perforada por la energía Raiton. El camino Deva dio la vuelta y tuvo a los dos clones restantes de Naruto dentro del alcance. Shinra Tensei empujón todopoderoso. El clon de Naruto contraatacó con Futon. Daitopa, elemento viento. Gran avance. La fuerza del ataque de Pain atravesó el jutsu de Naruto como si no existiera. La fuerza implacable impactó contra los dibujos de aves y los dos clones. Los clones desaparecieron al instante y ahora solo quedaba el clon de Sasuke. Se elevó persiguiendo a Deidara. Mientras el dragón de arcilla intentaba girar para lanzar más armas de arcilla, el ave de Sasuke se mantuvo en su arco trasero. Deidara simplemente se giró hacia el dragón de arcilla y desplegó una serie de arañas de arcilla. El ojo Sharingan del clon giró y supo que el impacto, incluso una explosión cercana, sería suficiente para destrozar la integridad de un Kage Bunshin. El chakra se concentró a sus pies y se lanzó por los aires sobre las arañas. En caída libre, disparó apresuradamente un Chidori e hizo, lanza Chidori, directamente al corazón de un miembro de Akatsuki. Deidara no se convirtió en un shinobi de rango S solo por la fuerza de su Kibaku Nendo, arcilla explosiva. Aún poseía los reflejos del 1% superior del mundo shinobi. Se abalanzó hacia un lado para esquivar la lanza, pero solo recibió un roce en el brazo. Bastardo, eso duele. El clon de Sasuke se quedó sin chakra y no le quedaban más trucos mientras comenzaba a caer libremente al suelo muy por debajo. Se sentía satisfecho sabiendo que formaba parte del primer escuadrón de ataque clon volador. El escuadrón hermano esperaba entre bastidores, observando desde tierra cómo Deidara repelería sus ataques.
El Sharingan, aún girando, lo último que vio antes de disiparse y devolver los recuerdos al original fueron 5 pájaros de tinta más con clones volando hacia el campo de batalla. El escuadrón de Iruka apenas había visto señales del enemigo hasta que los shinobi de Amegakure comenzaron a atacar. Muchos de ellos fueron masacrados al encontrarse con las espadas y el jutsu futón de los clones de Naruto. Aunque los clones infligieron una masacre terrible, solo se necesitó un rasguño para disipar uno, lo que significaba que estaban siendo reducidos por desgaste. Cuando un ninja de Amegakure atravesó la pantalla de clones, Iruka atacó con su Iton. Daibakufu no Jutsu, liberación de agua. Técnica de la gran cascada. Normalmente, un ninjutsu de rango A consumiría una cantidad extraordinaria de chakra. Sin embargo, con tanta lluvia, la pérdida de chakra fue apenas perceptible. El agua se estrelló contra los shinobi de lluvia como el puño de un dios furioso. Destrozó el suelo pavimentado de la ciudad, matando a 2 shinobi y mutilando a un tercero. El resto de su equipo se enfrentó con pergaminos kunai y sus propios ataques y su primer encuentro con el enemigo fue un éxito rotundo. Se adentraron más en Amegakure y vieron a shinobis muertos. Muchos fueron rebanados o apuñalados, y algunos fueron lanzados contra edificios, lo que Iruka sospechó que se debía a un poderoso jutsu de futón. Uno de los Chunin silbó. Namikaze-sama atravesó a estos tipos. Iruka se giró hacia él y le dijo: mantente alerta, los clones de Naruto han allanado el camino, pero no podemos bajar la guardia. La cautela de Iruka se vio recompensada al oír el impacto y el impacto de rocas. Sobre ellos, el sendero Preta había caído del cielo y usó chakra para limitar el daño de la caída al impactar contra el costado de un edificio. El impacto explosivo hizo que las rocas volaran hacia abajo, además del Pain. Iruka vio las túnicas de Akatsuki y rápidamente envió la comunicación. Iruka se ha encontrado con un miembro de Akatsuki que acaba de caer del cielo. Pain se estrelló contra el suelo. Resultó herido, pero no de gravedad. Le lanzaron una lluvia de kunais, rodó bajo ellos y desvió a otros con una vara de chakra. Iruka supo por sus movimientos que se trataba de un oponente peligroso. Bueno, eso y el hecho de que sobrevivió a una caída a velocidad terminal. Iruka activó su Suiton. Suiben, liberación agua. Látigo de agua. Con uno en cada mano, cargó hacia adelante mientras indicaba a su escuadrón que brindara apoyo. Kisame sabía que se enfrentaba a oponentes increíblemente peligrosos. Inspiró en Kakashi y desplegó varios Mizubunshin. Mientras lo hacía, Sakura usó Magen. Jubakusatsu, ilusión demoníaca. Muerte vinculada al árbol. Rápidamente quedó cautivado por el genjutsu, pero su fiel espada sameada filtró parte del chakra que había consumido previamente hacia Kisame, interrumpiendo el jutsu en una fracción de segundo. Sasuke estaba molesto por haber usado Amaterasu contra el usuario de Katon. Ni siquiera con la mirada de Itachi podía usar las llamas negras varias veces seguidas. Kisame era la verdadera amenaza en ese momento. Sasuke vio a los Mizubunshin y rápidamente los enfrentó con Taijutsu. Como los Mizubunshin no conservaban la velocidad y la potencia de un Kage Bunshin, despacharon a sus oponentes rápidamente. Naruto había abandonado el modo sabio y sacó su katana, listo para luchar contra el que muchos consideraban el espadachín más peligroso del mundo. Kakashi se abalanzó sobre el verdadero Kisame, quien usó su Iton. Suiryudan no Jutsu, elemento agua. Jutsu del dragón de agua, contra Kakashi, que cargaba contra él. El dragón de agua era increíblemente enorme y tenía la fuerza de un tren de carga al correr para aniquilar a ataque. Kakashi contraatacó con Doton. Doryueiki, elemento tierra. Muro de lodo. Una roca sólida surgió del suelo y detuvo al dragón de agua en seco. Doton solía vencer a Suiton y Kakashi aprovechó bien la ventaja elemental. Naruto atacó con un ataque rapidísimo que Kisame paró. Kisame era fuerte y, de hecho, empujó a Naruto. El Jinchuriki estaba acostumbrado a ser mucho más fuerte que sus oponentes, y fue una sorpresa que lo movieran con tanta facilidad. Si bien no estaba en modo sabio, fue una sorpresa desagradable. No se desanimó mucho y lanzó un contraataque rapidísimo. Daimunashi apenas podía seguir la esgrima a pesar de ser un experto en Kenjutsu. Decidió ir tras Sakura, ya que era la única con la que podría tener una nueva oportunidad. El ninja desaparecido de Kiri se abalanzó sobre el especialista en Genjutsu. Sakura esquivó el primer golpe y contraatacó con un golpe de palma. De hecho, estaba demasiado lejos para alcanzar a su objetivo. Era parte del plan, ya que había activado el sello de Fuinjutsu en la palma de su traje para liberar una ráfaga de ácido sulfúrico concentrado.
Estar tan cerca le dio a Dai casi nada de tiempo para reaccionar y, al esquivarlo, el ácido se le clavó en las costillas y le devoró la ropa, la piel y la carne. Gritó de dolor, pero era un shinobi demasiado bueno como para soltar el arma. En cambio, atacó de nuevo a Sakura, quien bloqueó su espada con el antebrazo. La hoja rebotó en su brazo izquierdo como si se estrellara contra una pared sólida. Su palma izquierda también tenía un sello de Fuinjutsu y clavó Senbon a una velocidad despiadada directamente en el pecho de Dai. Este gorgoteó una vez y se quedó inmóvil. Naruto no quería agotar sus clones potenciados por Senjutsu todavía, así que aprovechó el poder del zorro y se cubrió con la capa roja de chakra. En su siguiente choque con Kisame, la espada se desprendió de sus ataduras blancas y pareció cobrar vida. Naruto sintió cómo el chakra demoníaco se filtraba de él y penetraba en la espada. Retrocedió alarmado. Kisame sonrió ferozmente mostrando todos sus dientes de tiburón. Sameada quiere más. Kakashi se acercó y evitó la espada viviente. Sin embargo, el mayor alcance y los agudos reflejos de Kisame lo frustraron. Rápidamente consideró sus opciones. El ninjutsu aparentemente estaba descartado, el genjutsu parecía ineficaz. El Kamui era una opción, pero no quería forzar más su Sharingan. Sasuke disparó Chidori Senbon que también fueron consumidos por la espada viviente. Molesto. Los tres rodearon a Kisame. Si no podían penetrar sus defensas individualmente, seguramente lo lograrían todos juntos. A Oshigaki no le gustaban sus posibilidades y decidió cambiarlas a su favor. Y con toda el agua a su alrededor, sería aún más fácil de lo normal. Suirosame-odori no Jutsu. Técnica de danza del tiburón prisión de agua. El agua que caía del cielo y el agua del suelo se fusionaron formando una gigantesca cúpula acuosa que envolvió a los 4 miembros del equipo de Kakashi. Kisame se fusionó con Sameada para volverse aún más parecido a un tiburón y perdió sus ropas de Akatsuki. Aún no había terminado. Luego usó el Kuchiyose Senojutsu, técnica de invocación. Docenas de tiburones aparecieron en el agua y se lanzaron de inmediato hacia el sorprendido equipo 7. Iruka atacó con sus látigos de agua, extendiéndolos hasta 6 metros frente a él. El miembro de Akatsuki, caído del cielo, esquivó los golpes mortales mientras avanzaba hacia Iruka. El escuadrón que lo acompañaba continuó su ineficaz bombardeo de kunais. La vara de chakra del hombre desviaba los ataques sin esfuerzo. Cuando el enemigo se acercó a 1,5 metros, Iruka lanzó este jutsu, extendió la palma y activó el sello Fuinjutsu. Una lluvia de kunai se lanzó hacia adelante con una velocidad superior a la que casi cualquier shinobi podía lanzar. A tan corta distancia, Pain no pudo bloquearlo todo. Los puntos vitales estaban protegidos, pero un kunai se clavó profundamente en un hombro mientras que otro cortó el costado. El esposo de Anko esperaba más daño o al menos un pequeño respingo, pero no obtuvo ninguno. El dolor ignoró sus heridas y alejó la vara de chakra de su cuerpo mientras intentaba ensartar al shinobi de Konoha. Iruka evadió el golpe haciéndose a un lado rápidamente. Pero el ataque fue seguido inmediatamente por la otra mano de Pain, que se abalanzó rápidamente para asestar un poderoso golpe. Bloqueó el golpe con el brazo y sintió que el chakra se drenaba de los sellos de Fuinjutsu de ese brazo. Si no hubiera tenido el traje puesto, el ataque probablemente lo habría roto. Al ver el peligro de un combate cuerpo a cuerpo, usó rápidamente Kawarimi para escapar y luego creó rápidamente varios clones de agua que se abalanzaron sobre su oponente. Esperaba que lo distrajeran lo suficiente para completar su jutsu. Suiton. Suidon no jutsu liberación de agua. Técnica de bala de agua. Iruka escupió agua con una fuerza inmensa. El ataque normalmente era de rango B, pero con el agua por todas partes, fue más fácil de usar y golpeó con el poder de un jutsu de rango A. En lugar de abatir o herir al enemigo, no hizo nada. Su enemigo simplemente levantó las manos y el chakra que fluía del agua se interrumpió por completo. El agua simplemente se deslizó hasta el suelo. Maldita sea, no podemos alcanzarlo a distancia. Revisó sus opciones mientras sus clones de agua perecían. Su escuadrón contaba con un usuario de armas, un Hyuga, y un usuario de ninjutsu cuyo elemento, por desgracia, era Katon. Iruka gritó una orden y el joven Hyuga cargó con él. Esto va a doler. Yura se alegró de que Kankuro creyera sus mentiras. El plan del señor Sasori estaba tomando forma. Desconocía los detalles de la defensa de Amegakure, pero sabía que los shinobi de élite estaban ahora enfrascados en la lucha. Era el momento perfecto para atacar. Envió la señal a su shinobi y observó cómo Kankuro reprimió un temblor nervioso. El joven estaba claramente aterrorizado de luchar contra Konoha, a pesar de la clara ventaja táctica que tendrían.
Solo había unos 50 o 60 shinobi en reserva alrededor del campamento médico. Superarían al enemigo en una proporción de 4-1 y tendrían la sorpresa de su lado. Yura tomó su escuadrón de mando y se colocó en posición. Antes de que pudieran hacerlo, una kunoichi del cuerpo médico de Konoha dijo: ¿Qué hacen aquí? ¿Ha logrado el enemigo abrirse paso? No hemos oído hablar de ninguna. El comandante Suna atacó sin previo aviso. Su kunai destelló y se dirigió directo al corazón de ella. Se sorprendió al ver que la hoja no atravesó la armadura de su oponente. Los extraños trajes que vestían todos los shinobi de Konoha habían desviado su golpe perfecto. La kunoichi retrocedió tambaleándose ante el golpe y advirtió rápidamente al shinobi de la hoja por la radio. Al instante, todas las fuerzas Suna comenzaron a atacar a sus aliados. El Jutsu Futon atacó junto con kunai y etiquetas explosivas. La brigada de marionetas también desató sus creaciones. Vio la extraña marioneta híbrida de Kankuro, con forma de serpiente, envolver a la kunoichi que no había logrado matar. La construcción se estrujó y los sellos del jutsu fueron sangrando chakra y luego colapsaron por completo. Sin nada que pudiera detener el abrazo aplastante, la columna vertebral de la shinobi se quebró y quedó inerte. Kankuro redirigió a su Rizarinku hacia otro enemigo mientras el shinobi de la hoja intentaba desesperadamente recuperarse del brutal ataque sorpresa. No había salido exactamente como Yura lo había planeado. Los trajes de Fuinjutsu que usaban los shinobi de Konoha los hacían difíciles de derrotar. Y ya podía ver a los shinobi de Suna morir por las sorpresas mortales que habían sellado. Y esto fue antes de que se presentara su principal obstáculo. Ahí está ella. Tsunade Senju lanzó un grito de guerra y aniquiló a una marioneta con forma de araña con un puñetazo potenciado por chakra. Su voz furiosa se elevó por encima del estruendo de la batalla mientras invocaba a Katsuyu. Kakashi les había enseñado a sus compañeros a no jugar nunca con el enemigo. Les había enseñado a eliminarlos con la mayor rapidez y eficacia posibles. En esta pelea en particular, el plan era no usar sus ataques más letales, que posiblemente drenaban chakra. El objetivo era reservarlo para lo que Kakashi temía que fuera la verdadera amenaza: el usuario del Rinnegan. Sin embargo, dadas las circunstancias, era hora de quitarse los guantes. Kakashi hizo una señal a su equipo con un destello preciso de chakra mientras los tiburones se lanzaban hacia los 4 miembros del equipo 7. Los tiburones eran criaturas invocadas, lo que significaba que eran susceptibles al genjutsu. Sakura hizo algunas señas con las manos y al instante los tiburones se confundieron. Algunos se desgarraron entre sí, mientras que otros se lanzaron directamente contra el invocador original. Naruto usó uno de sus clones de Senjutsu y sintió que la energía de la naturaleza lo infundía. Con ese poder, destrozó fácilmente a los tiburones que se acercaban. Sasuke sonrió ante el destello de chakra. Susanoo era su arma estrella y creó con entusiasmo la construcción de chakra. Los tiburones intentaron roer el chakra violáceo, pero fueron barridos fácilmente. La espada de la construcción se abalanzó sobre Kisame, quien se transformó y tuvo que zambullirse rápidamente para esquivarla. Kakashi no se atrevía a usar Raiton bajo el agua por miedo a electrocutar también a sus aliados. Tenía sellos en la suela de sus zapatos, que eran básicamente aire comprimido. La idea era poder saltar a alturas increíbles o incluso simular volar por tiempo limitado. Bajo el agua, funcionaban igual de bien para impulsarlo junto a Kisame. Con un hilo de chakra, activó los sellos de almacenamiento modificados y se impulsó por el agua de velocidades increíbles. Pasó rápidamente junto a los tiburones convocados, atacando solo brevemente con su kunai antes de pasar de largo y dirigirse directamente hacia Kisame. Kisame luchaba por esquivar la espada Susanoo bajo el agua. El agua no ralentizaba la espada de chakra. Ataque no estaba seguro de si no podía absorber chakra mientras estaba fusionado con Sameada o si la habilidad definitiva del Sharingan simplemente no era susceptible. En cualquier caso, Kisame se vio obligado a esquivar la espada varias veces mientras Kakashi se acercaba. Para colmo, uno de los tiburones a los que Sakura había sometido a un genjutsu casi le arranca la pierna de un mordisco. Mientras Kisame esquivaba, atacó con Mizu Tatsumaki, tornado de agua. El agua giró a una velocidad increíble y se dirigió hacia Kakashi. Kakashi ajustó el ángulo de su ataque y logró esquivar el Jutsu Suiton. Luego usó un Shunshin submarino mientras Kisame estaba distraído por el Susanoo. Ya dentro del alcance, Kakashi usó su propio Sharingan. Kamui deformó el agua alrededor de Kisame y amenazó con arrastrarlo. El shinobi, con aspecto de tiburón, se revolvió y se alejó del vacío giratorio. Su fuerza era impresionante, lo que significa que solo le arrancó parte de la piel.
Completamente desequilibrado, no pudo hacer mucho cuando la construcción de chakra de Sasuke lo atravesó. La sangre se arremolinaba en el agua mientras brotaba de Kirigakure no Kaijin, monstruo de la niebla oculta. Sin perder tiempo, Kakashi se lanzó hacia adelante justo cuando Naruto nadaba hacia adelante. El Rasengan de Naruto impactó a Kisame en las costillas, mientras que el kunai de Kakashi se estrelló contra su ojo y cerebro. A su alrededor, la gigantesca esfera de agua perdió cohesión y se desplomó. El cuerpo de Kisame se estremeció y él y su espada se separaron. Kakashi rápidamente decapitó la cabeza y la guardó en un pergamino, e hizo lo mismo con Sameada. Sin embargo, su trabajo estaba lejos de terminar. Se filtraban rumores por radio. Los ninjas de Amegakure atacaban por todo el frente. Todo seguía bien, pero acababa de llegar la noticia de que Tsunagakure los había traicionado. Naruto maldijo en voz baja. Naruto usa a Tuiraisin modificado para regresar al campamento base y traer refuerzos para lidiar con Suna. Luego regresa cuando estés seguro de tener suficientes fuerzas. A Naruto aún le quedaba algo de chakra de Senjutsu, lo cual era muy bueno. Usar la versión corrupta del jutsu de su padre requería mucho chakra. Recorrió los sellos manuales y, en un destello naranja, desapareció. Asuma se enfureció al enterarse de la traición de Suna. Esos bastardos iban a dificultarle la venganza. ¿Deberíamos regresar al campamento?, preguntó Tenten. Asuma negó con la cabeza. No, vamos a continuar. Kakashi nos dará órdenes si nos necesitan. Los 4 Jonin de élite continuaron adentrándose en Amegakure. El Byakugan de Neji los protegió de las numerosas bombas de papel enterradas en las calles. No llegaron muy lejos antes de ser atacados. Asuma sonrió con malicia al ver contra quién luchaba. 2 miembros con túnicas de Akatsuki. No coincidían con la descripción de ninguno de los miembros conocidos de Akatsuki, pero servirían. El primer miembro parecía extrañamente mecánico y comenzó la batalla lanzando un quinteto de misiles. Sarutobi los aplastó rápidamente con Futon. Repuso, estilo viento. Palma del vendaval. El otro miembro de Akatsuki corrió hacia adelante con una vara de chakra en la mano. Lee se deslizó hacia adelante para interceptarlo y esquivó fácilmente el golpe, respondiendo con una patada giratoria. Su patada fue bloqueada, pero su oponente se deslizó hacia atrás ante la fuerza del golpe del maestro de Taijutsu. Tenten disparó media docena de kunai con alambre ninja. Estos se extendieron por el sendero humano con el objetivo de envolver a su oponente en el alambre. El enemigo se deslizó por debajo del kunai lanzado y atacó con la vara de chakra a Lee. Lee golpeó con el codo el costado de la vara de chakra, rompiéndola, e intentó golpear a su oponente con un puñetazo. El dolor se agachó ante el golpe y su duelo de taijutsu comenzó en serio. El camino Asura no se dejó intimidar por el fallo de sus misiles y buscó llevar la lucha a un combate cuerpo a cuerpo. Allí se encontró con Neji Hyuga. Neji no había hecho más que mejorar su habilidad desde que se convirtió en Jonin. La etiqueta de genio era correcta y su dominio del puño suave era insuperable. El dolor mecánico fue desmantelado bajo la letal descarga de ataques. Asuma ayudó al joven Hyuga a liquidar a su oponente y luego hizo lo mismo con el oponente de Lee. Lee podría haber terminado su pelea antes, pero aún no se había decidido a acceder a Hachimon. El Jonin barbudo disfrutaba mucho clavándole sus cuchillos de trinchera en la espalda a los bastardos que mataron a Kurenai. Sí, no fueron ellos los que lo hicieron personalmente, pero fue su organización abandonada por los Kami. Su triunfante victoria duró poco, pues el suelo tembló con explosiones a cierta distancia. Al mirar al cielo, su equipo vio al bombardero desquiciado de Iwa arrasando con la muerte a los demás elementos de Konoha que se encontraban detrás. Parecía que su plan de defensa aérea había fracasado. Asuma pidió órdenes y entonces la radio se apagó por completo. ¿Qué debemos hacer?, preguntóle. Sigue adelante y encuentra al resto de Akatsuki. Puedo proteger una pequeña zona de las bombas con mi Jutsu Futon, pero nuestras fuerzas están demasiado dispersas como para que eso marque una gran diferencia.